Uruguay tiene una divina oportunidad para erradicar familias. Yo no salgo a decir, no, localidades agotadas, la verdad que no, que se nos está haciendo complicado y como decía, seguramente acomodaremos el tema del precio para que sea un poco más popular. Yo mis inversiones y mi negocio trato de llevarlos para un sistema un poco más amigable tal vez. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Feliz jueves para todos. Comenzamos Intratables como todos los días. ¿Qué pasa? Hoy no están todos, pero nada. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Están muertos en vida. Poné la tarasca. Porque quiere la plata. Este quiere la plata. venía todo bien hasta que apareciste vos acá. Vamos. ¿Cómo andan, chicos? Buenas noches para todos. Intratable, jueves, comenzando nuestro programa. ¿Cómo está el panel? El doctor Campolongo con nosotros. Hola, Carlito. Maestro, capo. ¿Pero qué es? Perdón, ¿qué es esto? ¿Es un bar que está así tirado para atrás? 35 años de televisión. Siéntese bien. No. Siéntese bien. Un poco de respeto. Honóreme el cargo que te di. No, No. Para hablar de esa honor. Perdón, usted siempre que tuvo... El tuyo, no me devuelvan. Le hago una pregunta y con eso le contesto. Sí. ¿Cada vez que usted tuvo un cargo en la función pública fue de honorem? En un caso como Radio Nacional, sí. Con No es Mona Radio Nacional Moncalvillo y Héctor Larrea. Una de 20 hizo de No, honorem. es que yo no soy un buscador de conchavo en No me lo busques, Diego, porque yo quería empezar en paz. El profesor... ¿Se puede poner cucaracha, por favor? Muchas gracias. Siéntese bien, El profesor por favor. Campolongo con nosotros, con sus exalumnas. Acá, dos Grandes, exalumnas. Dos buenas exalumnas, porque el profesor era terrible. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? ¿Las señoras? ¿Todo bien? Encuesta. Intratable siempre adelantándose. Mañana un mes de Alberto Fernández presidente. Parece mucho más. Yo hablaba con algunos funcionarios. Hoy lo me decían, critican desde el cuarto día. parece que Hablemos hace un en año serio. que estamos más o menos, por todo lo que tuvimos que hacer y todo lo que se viene. jodeme. Encuesta Intratable. ¿Estás conforme con el primer mes del gobierno de Alberto Fernández? Sí, 3.500 votos, recién empezamos. Sí, el 20,1, no el 79,9. Esto es Twitter. Votá y participá y armá con nosotros tu propia encuesta. Brevemente a todos, un balance. Lo mejor, lo peor, lo que creían que se hacía y no se hizo, lo que se hizo y no creían. Un mes de Alberto como presidente. Bueno, a mí me parece que la tarjeta contra el hambre, a propósito de la presencia del ministro Daniel Arroyo. Hoy con Daniel Arroyo en minutos aquí, invitado importantísimo en nuestro programa. Para mí, el ministro del mes, ya lo digo. Es una buena iniciativa, ¿no? Alcanzar esos sectores los más vulnerables realmente de nuestra sociedad, sobre todo intercalando educación a las madres para que tengan una mejor posibilidad nutricional para sus hijos. Ahora, lo que no veo, o la crítica, es un plan económico. Veo medidas aisladas, todas tendientes a redistribuir recursos de los sectores medios altos hacia los más necesitados. Ahora, si eso es un plan productivo o un proyecto de país, yo todavía no lo veo. Clarita, primer mes de Alberto Fernández como presidente. Bueno, me voy a parecer mucho a Débora. Me parece que en el tema de las urgencias lo ha encarado con la persona más capacitada que hay en la Argentina, como es el ministro Daniel Arroyo. Pero de cara al futuro, me parece que falta un proyecto. Y yo lo que veo es remedios viejos para los mismos problemas de siempre. Me parece que, al menos en este mes, es muy poco un mes. Sí, ya va con la fiesta, Me un mes parece raro. que faltan ideas nuevas para solucionar los problemas viejos de la Argentina. Caro, primer mes, balance. Parece que todos estuviéramos tirándole flores a Daniel Arroyo, a quien todos conocemos desde antes, y la verdad que lo que está haciendo con la tarjeta, que además incluye comidas saludables, que es lo que hablábamos ayer y todo, me parece buenísimo. Después hay otras cosas que no me parecen nada buenas. Los impuestazos no me parecen buenos, me parece que es antiproductivo. El cepo no se podía sacar de un día para el otro. Obviamente, eso era lo esperado. Que haya además puesto el impuesto me parece como excesivo. La verdad que no puedo decir un sí o un no. Hay cosas que me parecen bien y otras que me parecen mal. Exacto, beneficios de inventario también por el tiempo. Menos mal que no estoy sentado, está Campolongo, si no tenía que opinar de todo esto. Hoy le toca a usted, maestro. No, me coincido en rasgos gruesos con lo que se ha dicho. A ver, el tiempo es importante para hacer una evaluación, porque mañana son 30 días, entonces me parece que es poco. Sí. Digo, para ser de sentido común. Ahora, me parece que también la urgencia número 1, valga la redundancia, se encaró
También es cierto lo que decía Clara, de la ausencia de un plan económico, digo, política de ingresos, cómo va a ser, en fin, podríamos variables señalarlas. Pero no obstante, no es solamente el problema económico. Estamos hablando de economía. Claro, exacto. Si se arregla con y acá hay un montón, además de lo del hambre, hay un montón de otros problemas que indican que se está elaborando un proyecto en común. Ajá. Diego Brancatelli. Me parece una falta de respeto. Bueno, esto es tu opinión, no lo que opinan los demás. Estoy dando mi opinión, no estoy dando la opinión de ustedes. Me parece gracioso y una falta de respeto evaluar los 30 primeros días de Alberto. ¿Por qué? Porque como mínimo, esto se hace a los 100 días, como mínimo, a lo sumo lo ideal sería el primer año de Alberto. O sea, me parece gracioso, y no por la encuesta, que no estoy discutiendo la encuesta, me parece maravilloso. ¿Quién habla, el funcionario público o el A periodista? ver, por favor, bajemos, por favor. Para no enojarme, la producción no debate, decide. No, es gracioso y hasta irrespetuoso. Perdón, no me lo ataquen. Los 30 primeras días. Pero Diego, hay cosas buenas, si más allá de lo que evaluar, vota la gente. Digo, Claro, yo Daniel te pregunto. Arroyo, es brillante, ya lo sabíamos porque lo venía anticipando lo que iba a hacer. Es parte del gobierno de lo bueno. No es un extraterrestre que está solo. Pero vos, a ver, te lo llevo a otro lado. Yo coincido con vos que todos los gobiernos tienen un beneficio inventario y todos tienen una luna de miel. Igual te podemos opinar, pues si no, ¿qué hacemos? Por 3 meses nos vamos de vacaciones y volvemos. Digo, somos demasiado exigentes cuando no nos fuimos con Macri. Ahora, no estamos exigentes. Preguntamos, ¿qué te gustó y qué crees que falta? Digo, lo de Daniel Arroyo no hace falta porque si hasta Carolina Lozada coincide, fíjate lo bueno que habrá sido. ¿Cómo vino hoy? Lo de precios cuidados, verdaderamente cuidados. Es fantástico que otra vez hayan defendido al consumidor. Lo de los jubilados hasta marzo. Bueno, déjenlo. Perdón. ¿Cuántos nuevo. productos bajaron, sabés exactamente? Los que más bajaron. Si no te los digo yo. Carlos Campolongo, no sé si usted se ha alineado a las filas de Cambiemos nuevamente, si volvió a ese partido o no, pero lo importante es que se vuelve a controlar. Se vuelve a controlar los precios y se vuelve Pero eso pasó con Cristina, con Macri y soy ahora. el único que rebaten cuando opina algo. Yo no dije nada de ustedes. Digo, lo de los precios cuidados, otra vez controlados, está perfecto. Lo que han hecho los jubilados con los jubilados hasta marzo es excelente. Después de marzo, si le dan el aumento que corresponde, será excelente, si no se habrá transformado en una mala noticia. Lo de Argentina hace que hoy se presentaron 8.500 millones de inversión en obras públicas con más de 20.000 puestos de trabajo. No es noticia, no fue titular, pero lo es y es importante. Que hayan congelado las tarifas de la nafta, las tarifas de luz, las tarifas de gas, de transporte. Todo eso en tan solo 30 días. La moratoria para pymes. Puedo hacer un listado de 50 medidas. Bueno, después me lo da, porque si no, no terminamos 6:30 hoy. Si vamos a criticar... ¿Viste que te gustó? ¿Viste que al final te gustó? La brillante idea nuestra. Úrsula, por favor. Voy a tratar de ser más cortito. A ver. Hay mucho para hablar. Me parece que hay dos cosas que se pueden llegar a destacar, que tiene que ver, obviamente, como estamos diciendo todos, el ataque a la emergencia social en un contexto donde no hay mucho margen para esperar 100 días, 180 días, digamos, hay gente que la está pasando mal desde hace años y me parece que haber atacado eso como urgencia número 1 estuvo muy bien. Algunas medidas económicas completamente antipáticas, pero que ayudan a establecer cierta paz financiera, me parece que también estuvieron bien. Obviamente, el recorte a los jubilados, creo que fue... Por favor, Diego, dejá que opinen, son periodistas también, dejá. Me parece que el recorte a los jubilados, que sí fue un recorte, estuvo pésimo, porque se podía recortar el gasto político en otros lugares donde sí mueve la aguja, que tanto dice no mueve la aguja, sí se mueve la aguja en otros lugares, y las declaraciones del Ejecutivo respecto a la justicia, algo que fue una constante durante los 12 años de kirchnerismo y durante los 4 años de Cambiemos, eso puede ser una luz de alarma. Es cierto, coincido con Diego, son recién 30 días, necesitamos un poco más para hacer un panorama más profundo. Menos mal que son 30 porque dentro de... Les pido un año y... No, hay muchísimo más, pero me parece que hablar de la justicia ya puede ser alarmante. Nico. Creo que a veces en la vorágine nos olvidamos que hace un mes teníamos un país que estaba al borde de una hiperinflación, cosa que hoy parece controlado, que estaba en un virtual default. Hoy salió un comunicado del FMI diciendo que las negociaciones están encaminadas para reestructurar la deuda. Para tomar un par de puntos de lo que eran luces de alarma muy fuertes que estaban prendidas. Más allá de eso, es cierto que no hay hoy todavía un plan de largo plazo,
porque creo que tampoco se buscó un plan de largo plazo, sino que hay un plan de estabilización hasta resolver la cuestión de la deuda y después sí plantear un plan de largo plazo. En general, creo que hubo buenas medidas, hubo otras que no me gustaron tanto, lo de restituir el IVA a los alimentos me pareció que a lo mejor se podría haber resuelto de otra manera, pero en general creo que comparándolo con lo que había antes, que era muy malo, la evaluación es sumamente positiva. En un ratito sigo con la encuesta y la abro, pero está Daniel Arroyo, el ministro del Trabajo tal vez más intenso de este mes. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien. Gracias por acompañarnos. Gracias por venir. ¿Qué pasó en estos 30 días? Bueno, la verdad que nosotros aceleramos todos los procesos en lo que tiene que ver con la tarjeta de alimentos. Yo siempre había pensado comenzar en febrero. La verdad que esa era la idea, pero frente a la situación tan crítica, a una semana de haber asumido el gobierno de Alberto Fernández, iniciamos la tarjeta de alimentos en Concordia, que es la ciudad que tiene el nivel de pobreza más alto de la Argentina. Luego avanzamos en Chaco. Hoy comenzamos en la provincia de Buenos Aires, que es el 40% del país. Estamos contentos en ese esquema. La verdad que la situación social está complicada, está difícil. Todos tenemos que colaborar. La tarjeta de alimentos es una base para mejorar la nutrición y estamos contentos de haber iniciado. Y hoy, en particular, planteamos el cronograma del conurbano bonaerense, que solo el conurbano son 350.000 tarjetas. Hoy lanzaste la provincia de Buenos Aires. Sí, la provincia de Buenos Aires van a ser 560.000 tarjetas en total. Son más de 1 millón de chicos. Son 560.000 tarjetas porque hay muchas madres que tienen más de un chico menor de 6 años. Es una tarjeta del Banco Provincia, en el caso de la provincia de Buenos Aires. Una tarjeta que no permite extraer dinero del cajero y sí comprar alimentos, los alimentos que quieren, excepto bebidas alcohólicas de las madres. Es tarjeta de 4.000 pesos para los que tienen un chico menor de 6 años, 6.000 para los que tienen más de un chico. En el caso de la provincia de Buenos Aires van a ser 2.800 millones de pesos que todos los meses mueven la economía local. Nosotros vemos Argentina contra el hambre como 3 partes. Uno es el acceso a la canasta básica de alimentos y ahí hay mucha insistencia en el tema leche, carnes, frutas y verduras. Antes de retirar la tarjeta, la madre hace 2 cursos. Uno de buena nutrición, donde van estos 4 productos. Otro de cuidado de los chicos menores de 6 años. Luego retira la tarjeta y puede comprar. Es eso la tarjeta de alimentos. Segundo, es un gran plan de empleo. Mucha gente produciendo en la economía social, en la economía popular, agricultura familiar. Y tercero, mueve la economía. Es 2.800 millones de pesos en la provincia de Buenos Aires todos los meses de gente que va a comprar alimentos. Me contaban que en Concordia fueron 35 que se pusieron al consumo. Totalmente. Y que la mayoría de la gente compró alimentos nutritivos. Después hay una polémica, después más tarde, pero una sola impresión, que habla del tema de los precios cuidados, donde solo el 5% es carne, verdura, el resto es todo mucho hidrato o muy azucarado. ¿Qué te hace sentir tranquilo con la tarjeta? ¿Qué sentís que entregás una tarjeta, estás entregando un segundo paliativo? Porque vos tenés las asignaciones por un lado y tenés la tarjeta por el otro. Y vos hablás de familias endeudadas y con el agua al cuello. ¿Qué es para vos la tarjeta? La tarjeta básicamente es resolver lo básico y es que todos tienen que comer en la Argentina. Yo creo que acá hay 2 problemas sociales. El costo de los alimentos y el endeudamiento de las familias. La tarjeta busca resolver los 2. Primero, porque todos pueden acceder a los alimentos básicos. El hecho de una tarjeta que se recarga el tercer viernes de cada mes le da una posibilidad de comprar alimentos. En Concordia, el 30% fue leche, carnes, frutas y verduras. Sin intermediario. Yo tengo la tarjeta, ustedes me la cargan, voy, compro, ningún puntero, nadie en el medio metiéndose. No hay nadie que tiene ni que anotar a nadie, ni intermediar, ni nada. Nosotros definimos localidades, hoy iniciamos el cronograma, el 20 de enero empieza la tarjeta de alimentos, en el caso del conurbano, en La Matanza, en Hurlingham, en Almirante Brown, en Avellaneda, en San Martín, en San Fernando y en Morón. A la semana siguiente en el resto de los municipios para completar todo el conurbano. Nosotros cruzamos la base de datos con estos 3 datos. Madres que tienen chicos menores de 6 años, las mujeres a partir del tercer mes de embarazo y las personas con discapacidad que tienen asignación. Eso, el ANSES manda un mensaje de texto diciendo arrancamos el operativo en tal lugar, se hace en un lugar grande, en general en un club de fútbol, un lugar grande. Y lo hace ANSES, no hay que anotarse, no hay que ir a ningún lado. Nadie tiene que anotarse, la tarjeta la entrega directamente el banco, en el caso de la provincia de Buenos Aires, el Banco Provincia. Cuando entra al operativo para recibir la tarjeta a la madre, hace un curso de buena nutrición, de estos 4, leche, carne, frutas y verduras, hace un curso de cuidado de los chicos, retira
retira la tarjeta y va y compra. ¿Qué pasó hasta ahora? La gente sale y compra 300 pesos para ver si es verdad, para ver si la tarjeta funciona. Después se va a la casa, hace la lista y tiende a comprar en dos partes. Más o menos 2.000 o 3.000 pesos, depende del tipo de tarjeta que tiene, una vez y la siguiente vez. Y nos ha ido bien con eso, nos ha ido bien con leche, verduras y carne, no con fruta. Solo el 2% de la gente está comprando frutas con esta tarjeta de alimentos. Yo igual, lo hablaba con los nutricionistas, digo, lo primero es lo primero, que compren alimentos. Después enseñamos qué es lo que corresponde, qué es mejor, qué es peor para la salud, porque creo que estamos en un momento muy delicado, porque no solamente los pobres, hay un, por las dudas, para mí muy abusivo en la Argentina, de medicamentos y alimentos, y la gente va a comprar y no sabe cuáles son los precios, porque todos los días le están aumentando o cambiando, y es un por las dudas que fundamentalmente desde agosto a esta parte nos impactó a todos, porque vas a comprar y te llama la atención porque sentís que en muchos lugares te están robando, ¿no? Eso está claro, y está claro que los precios son altísimos y es muy complicada la situación. Yo lo hablo permanentemente con Alberto Fernández. Hoy, con Axel Kicillof, donde firmamos el convenio e iniciamos, hablábamos de eso. El tema de que esto no tiene que generar inflación. Es un montón de gente. Es plata que no estaba, que en cada una de las localidades va a permitir que gente compre alimentos. En el supermercado, en el almacén, en la feria, donde fuera. Eso es consumo directo. Eso es consumo directo, es solo alimentos, porque la gente no puede retirar dinero del cajero. Lo que puede hacer es comprar alimentos de manera directa. Por eso, ¿por qué no lo cargamos a la asignación universal por hijo? Porque el 80% de la gente está endeudada en la asignación universal por hijo. Nosotros tenemos que sacar ese sistema, lograr que la gente compre alimentos, los mejores alimentos de mayor calidad. Hasta ahora está funcionando muy bien. Tenemos que trabajar para todos para que no solo no aumente los precios, sino que lo bajen. Los comerciantes van a tener un movimiento económico que no tenían. Tenemos que ayudar a que por lo menos leche, carne, frutas y verduras bajen los precios. Abrimos con todo el panel. Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social, aquí con nosotros. Yo creo que el ministro con la tarea durísima, ¿no? El de Economía también, por supuesto, pero es un ministerio clave. Débora. Justamente el ministro de Economía, Martín Guzmán, cuando lanzó o relanzó el programa de precios cuidados, hacía referencia a que lo que ellos buscaron fue sacar el promedio del consumo de los argentinos y a esos productos buscarle, bueno, el precio cuidado. Sin embargo, mucha crítica era porque no había cruzado los planos con el que hace usted desde su área para no ir al consumo promedio de los argentinos, sino propender a consumos nuevos de alimentos más saludables que no están en esa canasta. Sin embargo, bueno, quizá el foco o la clave que usted recién decía, que es la lucha contra la inflación, hizo que se dejase de lado esta cuestión, si se quiere, más educativa, para atacar fundamentalmente el tema de la inflación en precio de los alimentos para que el próximo índice no dé tan mal, ¿no? Sí, nosotros ahora en 6 semanas se van a entregar 800.000 tarjetas. Eso nos va a dar una muestra muy grande de qué tipo de consumos tienen las familias. En el caso de Concordia, donde empezamos, como fue la semana previa a Navidad, hay mucho consumo de productos que tienen que ver de alimentos de Navidad que luego no van a estar. Entonces, con 800.000 familias va a quedar claro qué es lo que está consumiendo la familia en términos generales, y sobre eso va a servir también como un insumo para precios cuidados, para sacar el promedio, para establecer qué tipo de productos se están encarando o no. La verdad que hay mucho para hacer. En términos de inflación, todos tenemos que ayudar a que no suban los alimentos. La situación está agarrada con alfileres en Argentina. Está muy mal la situación social, está complicada de verdad, y todos tenemos que colaborar. Y el costo de los alimentos y el endeudamiento de la familia es el problema. La gente no solo le cuesta por el costo de los alimentos, sino que debe plata que entra en la casa es para tapar agujeros. Las familias están en menos 10, por eso tenemos que trabajar fuertemente. Yo, más allá de la tarjeta de alimentos, voy a encarar un plan que tiene que ver con crédito no bancario para máquinas y herramientas y para desendeudar a la familia. Pues son las dos cosas para mí más críticas hoy. Y está bueno que digas, está todo atado con alfileres, que no caigamos en un optimismo desmedido, porque los argentinos tenemos ese problema. Nos cuesta saber la verdad. Caro, y sigo con todos. Yo, más allá de que me parece excelente el plan y la forma, todo, yo me gustaría saber cómo tienen pensado llegar a aquellas poblaciones que quizás no están, o sea, no es conurbano bonaerense o algunas ciudades del interior del país que están más desarrolladas. ¿Qué pasa? No sé, se me viene a la mente el impenetrable en Chaco. ¿Qué pasa con aquellas poblaciones de pueblos originarios que también están en situaciones muy, muy complicadas y que quizás no tienen el acceso tan fácil a algo así y a aprenderlo? La tarjeta va a llegar al 80%
de los territorios. Hay un 20% que son zonas rurales más alejadas, que no es el mecanismo de la tarjeta, y sí determinados módulos alimentarios. En particular, en el impenetrable chaqueño empieza ahora, el 20, a entregarse la tarjeta, en el caso de la provincia de Chaco, pero hay muchas localidades más, lo que nosotros llamamos el interior del interior, más rural, más profundo, que ahí vamos a trabajar con el tema de módulos alimentarios. Hoy la tarjeta funciona con Postnet, o sea, cualquier comercio está habilitado automáticamente que tiene Postnet. A partir de marzo va a haber un aplicativo que van a desarrollar los bancos públicos que va a permitir comprar también directamente a través del celular. Eso le va a permitir al de la feria, al de la esquina, al que produce en su casa alimentos, poder vender también. Pero con la ¿cómo tarjeta. sería lo del impenetrable, por ejemplo? ¿Cómo se Porque el implementaría? impenetrable tiene una parte más... hay una parte muy rural y hay otra parte previa que lo llamamos la puerta del impenetrable, más de zonas urbanas. La tarjeta funciona claramente más en las zonas urbanas. Clara, por favor. Daniel, ¿usted cree que se ha perdido la cultura del trabajo en la Argentina a través de tantos años de ayuda social? Y si usted considera esto, ¿de qué manera usted lo puede corregir o contribuir a corregirlo? Yo creo que no se perdió la cultura del trabajo. Sí, lo que hay es una fuerte dificultad para conseguir trabajo. Para mí la cultura del trabajo se genera en la escuela. Un chico se levanta a la mañana, se peina, se lava los dientes, se pone el guardapolvo y va a la escuela. Y hace eso todos los días. Eso es lo que de grande llamamos cultura del trabajo, pero de chico es ir a la escuela. Más allá de si ese chico sabe mucho o no de matemáticas, si sabe en qué país va cada continente, el hecho de ir a la escuela todo el tiempo le da una sociabilidad que le sirve para tener pareja, para trabajar, para andar por la vida. La gente quiere trabajar en la Argentina y la mayor parte de la gente que está en situación de pobreza y que tiene planes sociales trabaja. Hace changas, es gasista, es plomero, las lleva como puede. Lo que tenemos son dos situaciones para mí críticas. La mitad de los chicos no están en la escuela secundaria. Ahí se forma la cultura del trabajo. Tenemos que lograr que todos los chicos estén en la escuela secundaria. Claro. Una forma práctica de que vuelvan los más grandes es que vuelan por los oficios y después terminen la escuela secundaria. Para alguien más grande es difícil pensar en terminar la escuela secundaria, pero sí le sirve hacer un curso de gasista y ya que está, completa las materias y termina la escuela secundaria. Hay que hacer un gran esfuerzo para volver a la escuela secundaria. Y lo segundo que para mí, modo de ver, hay que armar una red de 20.000 tutores con el cura, el pastor, la maestra, el técnico del club de barrio, que contactan al joven con la escuela, con el trabajo. Hay que rearmar toda una red. La gente quiere trabajar en la Argentina, claramente quiere trabajar. Lo que ha habido en los últimos tiempos, sobre todo a partir de la devaluación de agosto, es un parate muy fuerte de las changas y por eso está tan complicada la situación. ¿Te molestó lo de Susana Jiménez, que habló de los pobres del modo que lo hizo? No. Yo digo, más allá del debate, sí creo que hay un gran desafío con la agricultura familiar, que es la gente que produce alimentos. Mi opinión es que el vínculo entre planes sociales y trabajo va a pasar por 5 sectores. Es decir, ¿dónde viene el trabajo masivo en la Argentina de los más pobres? En la construcción, vereda, vivienda, cordón, cuneta. En la producción de alimentos, huertas, granjas, distintos sectores. En el textil, en la economía del cuidado, muchas mujeres que cuidan. Enfermos, gente chicos, grande, gente chica, en jardín y en el reciclado. En esos 5 sectores nosotros queremos potenciar el esquema de que alguien que está en un plan social puede ir pasando al trabajo, sobre todo en estos 5 sectores productivos. En ese sentido, más allá de las palabras que cada uno pueda plantear, la agricultura familiar, la producción en huertas y granjas es algo muy importante. Diego. Ministro, en esta rueda económica que se genera, ¿no? Porque hay beneficiados por la tarjeta, las madres con un hijo con más de 2, 4, 6 mil pesos, pero también el comercio es favorecido, porque imagínense que en un barrio donde apenas algunos compraban lo que podían, que le lleguen 50, 100, 200 personas que gastan los 4.000 pesos en su comercio. Creo que la idea apunta a que sean comercios de barrio, ¿no? Principalmente. ¿Qué características o qué requisitos tiene que tener un comercio para poder, que seguramente están mucho mirando en diferentes barrios del conurbano, qué requisitos tienen que tener para poder acceder a que consuman con esa tarjeta? ¿Un postnet especial, un postnet normal, común? ¿Cómo es la otra pata de este beneficio? La tarjeta es una tarjeta del banco público común y corriente. Común y corriente, o sea, pasa por cualquier postnet automáticamente, nadie tiene que hacer nada. Es como cualquiera que va a retirar una tarjeta al banco, automáticamente va y compra. Esto es lo mismo, no hay ningún postnet especial. Claro. Nosotros, más allá del postnet, lo que queremos es también este aplicativo con el celular que acelere y que permita a mucha gente que produce alimento en pequeña escala poder hacerlo. Acá hay como un trípode, que es fortalecer a los que producen alimentos. Ley de góndolas que le posibilita a muchos que producen alimentos colocar parte de sus productos en la góndola. La ley de góndolas que seguramente, entiendo yo, va a sancionar el Senado dentro de poco, permite que una parte de la producción
producción local se coloque en la góndola. Nosotros trabajamos con la idea de marca colectiva. Alguien hace dulces en pequeña escala, otro hace dulces, todos lo hacen bajo una misma marca y tiene una escala para colocar un producto en la góndola que no lo podría hacer uno solo con poquitos dulces. Hoy no entra. Bueno, ese esquema. Más trabajar con las pymes y los comerciantes, ahí sí a todos les insistimos, leche, carnes, frutas y verduras. La Argentina tiene un problema de hambre. Hambre es mate cocido, un pedazo de pan a la noche, y tiene un problema de malnutrición. Y tiene un problema de que mes tras mes baja el consumo de leche, que ese es el dato más brutal, y que estamos yendo a una generación de chicos petizos y obesos. Cuando se hace el control de peso y talla, tenemos un problema serio, sobre todo con la talla de los chicos. Que eso es irrecuperable, ¿eh? Bueno, pero por eso esta idea de leche, carne, fruta y verdura es lo que todos tenemos que ayudar, y creo yo, todos desde los medios de comunicación, insistir en ese tipo de nutrición. Úrsula. Ministro, nos encontramos hoy hablando de educación, trabajo, capacitaciones y tomando las declaraciones de Susana Jiménez, el hermano, y otros famosos que dicen que hay que ir al campo a trabajar. Recién usted habla de economías familiares. ¿Con qué se encontró? ¿Cuáles son las áreas del país que están más castigadas? No, la pobreza en términos generales en Argentina, el conurbano bonaerense es la mayor cantidad de gente, entonces el mayor nivel de pobreza en cantidad de gente está en el conurbano bonaerense, pues vivimos casi 14 millones de personas. En el norte del país, noroeste y noreste, es la situación más crítica. Yo siempre tengo la idea que lo peor es pobreza con frío. En la Patagonia vive medio habitante por kilómetro cuadrado. Cuando alguien saca número dice hay poca gente, pero pobreza con frío es la peor situación, claramente. Y cara. Entonces hay una situación como diferenciada. Yo diría que hay 3 problemas hoy: el costo de los alimentos, el endeudamiento de la familia y las dificultades para generar changas. Todo eso, en parte la tarjeta de alimentos y otras políticas lo van resolviendo, porque si hay tanta gente que va a comprar alimentos, eso empieza a mover la rueda, la pyme empieza a trabajar un poco más. Pero entonces no es tan simple esto de irse al campo a criar gallinas. No, eso es una parte. ¿Podemos desterrar un poco el mito ese? No, la idea, exactamente. En realidad, primero, el 70% de la gente vive en los grandes centros urbanos en la Argentina. Sigue migrando la gente a un gran centro urbano. ¿Por qué la persona que venía al conurbano en la década del 40 era un operario de la industria automotriz? Hoy viene al conurbano, no va a conseguir trabajo, pero tiene cerca una escuela, un comedor, un centro de salud. Sigue habiendo una migración muy fuerte, y eso tiene que ver con que hay dificultades en muchas zonas del país. Hay que desarrollar mucho la agricultura familiar. Ahora, en gran medida, la gente entiende que hay posibilidades donde hay gente. Donde hay gente hay chance, y entonces por eso sigue migrando tanta gente a los centros urbanos. Nico, y te quiero preguntar, porque me parece buena medida que Margarita Barrientos haya decidido acercarse y que vos la hayas convocado y la hayas aceptado. ¿Eso ya está cerrado? Sí, Margarita Barrientos viene trabajando hace mucho tiempo. Ella trabaja, es muy conocido lo de los piletones, pero trabaja mucho en Santiago del Estero también, y lo hace mucho y muy bien. Yo me reuní con ella, la verdad que viene haciendo un trabajo muy fuerte. Ella insiste permanentemente, igual que todo, que la salida es el trabajo y que tenemos que ayudar todos con el tema del trabajo, y lo que queremos hacer es colaborar. La Mesa Argentina contra el Hambre, está toda la gente que tiene algo para plantear sobre el tema de cómo resolvemos el problema del hambre en Argentina. Es evidente que Margarita Barrientos tiene mucho para aportar, y por eso la idea es, en la próxima reunión que tengamos con el presidente, que se va a hacer una reunión prácticamente cada 3 meses, Margarita Barrientos va a participar. Y no importa que haya sido o sea amiga de Macri, a vos eso no te importa para nada. Perdón. De verdad tiene que trascender el acuerdo. Esto tiene que ser una política de Estado, tiene que pasar el gobierno de Alberto Fernández, venir otro, y en Argentina no puede haber hambre. Partamos una base: Argentina produce alimentos, no puede haber hambre. O sea, un debate es si sabemos hacer celulares. ¿Cuál es el modelo de desarrollo industrial de la Argentina? Es un debate. Que producimos alimentos no es un debate. No. Entonces, todos tienen que poder comer, y todos tenemos que lograr que esto suceda. Más allá del gobierno actual, tiene que trascender el gobierno de Alberto Fernández. ¿Nico? Sí, Daniel, quería consultarte por el rol de los movimientos sociales en tu cartera, porque se han dicho muchas cosas, se habla de una transacción de cargos por paz social, bueno, un montón de cuestiones. Quería que nos contaras en qué consiste el trabajo que hacen los movimientos sociales dentro del Ministerio de Desarrollo. Yo primero creo que los movimientos sociales son parte de la solución de la Argentina. No hay solución al problema social sin los movimientos sociales. Nosotros en el Ministerio tenemos varias áreas. Un área es economía social, todo lo que tiene que ver con agricultura familiar, con desarrollo de la economía popular, con producción. Esa área hay mucha gente que participa de los movimientos sociales. Está Emilio Pérsigo, que es secretario de Economía Social de este área. Hay varios dirigentes, el más conocido es Daniel Menéndez, pero hay muchos dirigentes. Los movimientos sociales vienen trabajando mucho en el tema, sobre todo en el tema textil y en el tema de construcción. Y han hecho muchos aportes en ese plano. Nosotros estos 5 sectores productivos que yo estoy planteando, lo trabajamos junto con las organizaciones sociales con esta idea. ¿Cuál es el objetivo? Que haya menos planes sociales y más gente que vaya entrando al mundo del trabajo. Que haya menos
menos comedores comunitarios y más gente que pueda comer en la casa. La tarjeta de alimentos ayuda en ese sentido a la idea de volver a la comensalidad del hogar. Para mí, volver a comer en el hogar tiene dos valores. Uno es que está la familia comiendo toda junta. Y dos, que hay una mesa y hay un chico que va a poder hacer los deberes para la escuela. Entonces, fortalecer la vuelta a comer en la casa, que es un proceso largo, que no se va a hacer inmediatamente, pero la tarjeta de alimentos ayuda a eso. Y fortalecer el hecho de ir saliendo de los planes sociales y vinculando con el trabajo, para mí los movimientos sociales tienen mucha experiencia que la están volcando en esto. El señor Campolongo, por favor. La pregunta es, son varias, pero esta en particular, ¿quién gestionó el...? Tenés un problemita con el micrófono. Se lo corregimos a Carlos y ya te hacemos esa pregunta. Además de la tarjeta, ¿tu segundo objetivo fuerte cuál es? El segundo es armar un gran sistema de crédito no bancario. Nosotros vamos a armar un gran sistema de crédito para máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital. Esto es para que el carpintero tenga una sierra circular, para quien cose ropa en su casa tenga una máquina de coser, para que el pibe que tiene un taller mecánico delante de su casa acceda a un escáner y una computadora. Créditos al 2 o 3% anual, fuera del esquema bancario, solo para trabajo, no crédito para consumo. Es para una herramienta, o sea, compro una herramienta para mi laburo y pago un 3% anual. Sí. Ahí hay dos objetivos. Uno, hay 4 millones de personas que trabajan y que no acceden a crédito bancario y que le faltan máquinas y herramientas. No estamos hablando de gente que tiene una idea, no es alguien que dice, me gustaría poner una panadería. Hay 4 millones de personas que están trabajando y lo están haciendo. Y me falta algo. Y le falta algo y le falta máquinas y herramientas. Y segundo, está tomando crédito al 200% de interés anual en la financiera de esquina. Entonces es una forma de desendeudar a la familia, de generar mecanismos de crédito para máquinas y herramientas. Está ahí fomentar la cultura del trabajo también, porque promovés a que trabaje más y que se dedique a eso y no que piensen... No, y hay, un elemento básico. Si un pibe tiene un taller mecánico delante de la casa y accede a un escáner y una computadora, la semana que le vienen 3 autos de golpe, va a buscar un pibe de la esquina para que esa semana lo ayude y empieza a mover la rueda. Nosotros creemos que esto se mueve de abajo hacia arriba. Nosotros creemos que la Argentina se reconstruye de abajo hacia arriba, desde el desarrollo local, desde los que están trabajando y llevando adelante en cada lugar, y que esto, máquinas y herramientas, es uno de los elementos. Por eso va a ser crédito no para consumo. ¿Y habrá créditos más grandes también para empresas, por ejemplo? El crédito va a ser desde lo básico. Lo básico es un pibe que hace pizza en su casa y le falta, nunca le alcanza para comprar la horma de queso completa, y eso es un insumo, la horma de queso, hasta las empresas recuperadas. No va a ser chiquito microcrédito, sino también un sistema de crédito mucho más grande. Ahora sí, señor Campolongo. Me gustaría saber cuál fue el comportamiento de algo. Vos hablaste de los comercios, pero para los comercios se necesitan sistemas de distribución. Quisiera saber cómo fue el comportamiento de aquellos que llamamos habitualmente intermediarios. ¿Quién lo manejó eso? ¿Con el tema de la tarjeta? Sí, claro. No hay intermediarios acá, porque el banco directamente... No, pero la distribución, me refiero a los productos en concreto. No, acá la gente, hay dos tipos de acceso a la alimentación. Uno es la tarjeta, la persona accede a la tarjeta y compra donde quiere, como quiere, de la manera que quiere. Están todos los comercios habilitados, todo el lugar donde hay postnet. En las ferias, lo que tratamos es que haya un postnet único, una caja única, de modo tal que la persona compra tomates en un puesto, verdura en otro, y pasa. No es que nosotros estamos llevando alimentos, sino con la tarjeta compra los alimentos. Pero quería ver los comportamientos, frente a esta... A ver, en términos prácticos, nosotros estamos contentos por el tipo de consumo que se están haciendo. Somos muy insistentes, primero, que nadie tiene que intermediar, ni nadie registra a nadie, ni nadie entrega la tarjeta. La tarjeta la entrega el banco. Es un lugar grande donde el banco entrega la tarjeta. Segundo, que los comercios no tienen que cobrar comisión. Es la misma tarjeta que tiene cualquiera. Si la persona compra por 380 pesos, tiene que cobrarle 380 pesos. No 400, no 500. Nadie tiene que cobrar comisión. ¿Lo vas a controlar eso? Sí, ¿Tienes cómo controlarlo? Sí, de hecho tuvimos un caso puntual donde arrancamos en Concordia, actuó la Fiscalía muy rápidamente, nosotros vamos a ser brutales con eso. Que alguien que se quiso ya aprovechar. Quiso cobrar una comisión, simplemente, y claramente, pero actuó muy bien la Fiscalía. Armamos un protocolo en cada lugar donde, de oficio, actuó la Fiscalía rápidamente. La idea es que lo que tiene que hacer es la persona tiene un monto de 4.000 y de 6.000 pesos, tiene que poder comprar sobre eso al producto, al valor que tiene. Lo que puede hacer el comercio es darle una promoción, es decir, te bajo el precio. O hay supermercados que dicen, los que tienen la tarjeta de alimentos, por ejemplo, ahora que va a volver en Concordia, hay toda una promoción que dice, al que compra tanto, además le agregamos otros productos. Eso está bien. Lo que no puede nadie es cobrar comisión. Y todos están obligados a vender. No hay ninguna historia que yo no vendo, yo no la acepto. Esos versos no van. Primero, le conviene vender porque sí, pero viste que hay muchos truchos. Hay lugares que nosotros no tenemos la tarjeta. Vamos a dice, no, débito no, pague en efectivo. Hay gente que cree que tiene sus propias reglas todavía en algunos comercios. No, ¿viste? esto, digo...
En La Matanza son 62.000 tarjetas, es un montón de gente. En Almirante Brown 26.000, digo, para dar una idea. En el caso de Concordia eran 7.000, son 35 millones de pesos. Es un movimiento económico muy importante. Al revés, lo que tienen que hacer y lo que están haciendo ahora es promociones para la gente que tiene la tarjeta de alimentos. Juan Grabois estuvo en la Casa Rosada. ¿Cómo es el vínculo con Juan? Porque Juan dice, bueno, beneficio de inventario, pero pide que aceleren. No, primero yo tengo mucho respeto por Juan Grabois y por los dirigentes sociales en general. Yo respeto mucho a los dirigentes sociales. Y a los dirigentes sociales que viven en los barrios los respeto doblemente. Claramente es así. Juan plantea algo que es claro. Cuando yo digo la situación social está agarrada con alfileres, él lo dice de otra manera, pero la situación social está muy crítica y muy complicada. Y a veces puedo coincidir o no con sus opiniones, pero respeto mucho a los que están colaborando. Y lo que han hecho, ellos lo que han hecho en los movimientos sociales es trabajar mucho en comedores y en merenderos, orientar mucho a lo productivo y darle visibilidad a los que nadie ve, que son los más pobres. Eso es de un valor importante. Exacto. Cuando no eras ministro, en una de las tantas notas que te hice, vos me decías que otro gran problema era que gran parte de la población no está capacitada a la hora de tener que laburar y que lamentablemente hay un sector de la población que está con problemas de adicciones. Y que eso es muy difícil para tener un compromiso. ¿Te encontraste con ese problema ahora que estás en el cargo? Sí, nosotros hay como las personas que tienen planes sociales, para vincularse con el trabajo tenemos 3 situaciones distintas. Sí. Uno, los que si la economía empieza a funcionar, rápidamente entran, que no tienen un problema de capacitación, el problema es que está muy complicada la situación. No consiguen trabajo, pero eso es un tercio. Claro. Un segundo tercio que aunque la economía vuele, solos no van a entrar. Requiere de capacitación, pero capacitación de 2 tipos. Una, lo que se llama capacitación de oficios, pero 2, lo que llaman habilidades blandas. Es esto de ir todos los días a trabajar 8 horas, armar un sistema. Ahí vamos a armar una red de 20.000 tutores que además de acompañarlo en lo específico. Si alguien hace un curso de carpintería, aprender de carpintería, lo vincula con el trabajo, va, lo ayuda. Mucha gente produce y no sabe dónde vender. Y hay una tercera parte que está muy complicada, con problemas de salud, de adicción, muy difícil. Nosotros tenemos que ir vinculando planes sociales al trabajo con ese plano. La verdad, la situación social es complicada y la problemática de las adicciones es una problemática bien difícil que requiere mucho acompañamiento y sobre todo requiere mucho apoyo de la familia, del entorno, del barrio. Discutimos 1000 veces el número de los planes. ¿Cuántos planes tenés vos en desarrollo social otorgados? Lo que la gente llama planes sociales, que la gente, el plan social es lo que la persona cobra la mitad del salario mínimo, serían 8.500 pesos, con una contraprestación de 4 horas, esos son 550.000 planes. A eso uno, si le agrega la asignación universal por hijo y otro tipo de planes, extendemos mucho el número. Planes sociales, lo que se suele llamar planes sociales, son 550.000. 550.000. Bueno, Daniel, lo mejor. Gracias. Un trabajo durísimo. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Un gusto que hayas venido. Gracias, de verdad. Un mes, algunos dicen parece más. Bueno, pero... Hay que hacer demasiado, ¿no? No, es así. Y sí a todos los medios que nos puedan ayudar con el tema de leche, carne, frutas, verduras. Ahí, machacar con eso. Eso para nosotros es clave, para mejorar la nutrición de la familia. Exacto. Además, con eso también evitas otro gasto que es atender en salud pública gente que no está en condiciones. Y los chicos, fundamentalmente, con esto funcionando. Gracias, Daniel. Gracias. Un gusto grande. Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social, abriendo nuestro Intratables de esta noche. Ya viene el debate de todos los temas. La encuesta abierta, vos votando. Y Carlos Rottenberg, balance, porque el termómetro del verano casi también es una medida de la economía. En tiempos de grieta, hay algo en lo que la mayoría de los argentinos coinciden. Los impuestos son altísimos. Vivir en Impuestolandia. El aumento en el impuesto de las naftas sin plomo es muy reducido, son unos pocos centavos. De esos 9.159.000, el 19% paga impuesto a las ganancias. Lo que tienen que pagar todos los argentinos es el impuesto a las ganancias. Están grabando el vino, hermano. Estaba grabado con una alícuota del 0% en impuestos internos. ¿Van a aumentar bienes? ¿Otro impuesto más que aumentamos? Si vos me pedís una justificación en abstracto, no la hay. Le cobran el impuesto para vivir mejor. Vivir mejor está garantizado, lo único que usted lo tiene que pagar. Somos el segundo país en el mundo que mayor cantidad de impuestos paga. Que aportamos unos 8,5 millones. No hay país que aguante con eso. Esto de hacer socialismo con la plata del Estado y de los demás, pero cuando te vienen a tocar la tuya, te convertís en el liberal más acérrimo, me parece que hay que rediscutirla. Pagamos impuestos cuando cobramos dinero y pagamos impuestos cuando lo gastamos. Pagamos impuestos cuando somos empleados y pagamos impuestos por contratar un empleado. Disfrazar esto de que era un impuestazo cuando
si salía exactamente como lo mandamos. Recaudábamos lo mismo que Vidal. Es el impuestazo más triste del mundo. Destrozamos el espíritu de la ley de Magario, que lo que quería era destruir a la clase media y clase trabajadora de la provincia de Buenos Aires. No disfracen esto ni de un impuestazo porque es impagable, ni de un problema con los sectores medios porque no lo es. Nuestra lucha es porque aumentan los impuestos en nombre de un plan contra la pobreza, pero siguen castigando al pobre con enorme cantidad de impuestos sobre los alimentos. El impuesto es sano, la gente, el pueblo paga el impuesto, pero después ese dinero vuelve al pueblo. Sí, digo, vuelve al pueblo, pero debe estar atrasado porque ya lleva como 50 años sin volver. Frente al impuestazo permanente, el presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quiere que 100.000 argentinos se muden a su país con beneficios fiscales. ¡A cruzar el charco! Pero Uruguay tiene una divina oportunidad para erradicar familias. Allí tenemos proyectos para flexibilizar la residencia legal y la residencia fiscal. Abrimos el debate con todos nuestros invitados. Buenas noches y muchas gracias por venir. Impuestos, pero saturantes en la Argentina. Y Pou que convoca, Pou Lacalle que dice, che, necesito 100.000 argentinos que vengan a Uruguay y le ponemos alfombra roja. Manuel, ¿cómo estamos? 169 impuestos, ¿no? Sí, en realidad son cerca de 170. Siempre tenés alguno más o alguno menos por los municipios que van agregando o quitando impuestos. Pero son 170 impuestos con una característica. Que los 10 impuestos que más recaudan el 90% del dinero, por lo cual tenés 160 impuestos para joderte la vida. Entonces, me parece que el sistema tributario argentino, al margen de la presión tributaria, que es un tema que hay que discutir y que me parece que todos estamos de acuerdo que son un delirio los impuestos en la Argentina, hay que discutir también las 69.000 regulaciones que hay sobre estos 170 impuestos y estos 160 de los 170 impuestos que es para complicarnos la vida, nada más. 170 impuestos y 69.000 regulaciones. Guido Lapa está con nosotros. ¿Cómo estás, Guido? ¿Cómo le va? Un gusto. ¿Cómo estás viendo? Porque todo el mundo se queja de los impuestos, no importa lo que piense, no importa quién vote, a la hora de pagar, pagamos y pagamos. Sí, a ver, la estructura, el impuesto es normal que se cobre, en todas las economías del mundo se cobran impuestos, en las economías más desarrolladas tienen en general una carga tributaria muy fuerte también. El problema para mí pasa por a quién le cobramos los impuestos. Porque, por ejemplo, ahora se restituyó el IVA. Y el IVA sobre los alimentos nosotros sabemos que es algo recontra regresivo. Es decir, paga lo mismo de IVA el que cobra un plan social y el que vive que el que vive en Puerto Madero. Entonces, yo pienso que la carga que pagan los trabajadores y las trabajadoras en Argentina es insostenible. Ahora, no estoy en contra de los impuestos como una idea general. Creo que los que más tienen efectivamente tienen que pagar mucho. Creo que la renta financiera en la Argentina debería de ser gravada y el gobierno con la ley de emergencia lo acaba de sacar. Lo sacaron, claro. Lo sacaron, entonces hay una ideología detrás del cobro de impuestos, porque tienen que ver a quién se le cobra, cuáles son las actividades que están gravadas, el gravamen al consumo o el gravamen a los trabajadores, que el impuesto a las ganancias lo paguen trabajadores de la cuarta categoría, para mí es una locura. Entonces, creo que es un impuesto que hay que eliminar directamente, el impuesto a la cuarta categoría, porque son trabajadores que de ninguna manera. Le va a aplaudir en la parte del país, va a decir, Luca, ministro de Economía, porque el entonces impuesto a la pero en serio, después hay otro tema importante que no se mencionó en el informe, que es el aumento del 51% del monotributo. Los monotributistas en Argentina no, de ninguna manera son gente muy pudiente. No, hay gente que está en un sistema que hace changas cobra menos porque si no estaría en el otro régimen. Ustedes que no dicen nada, Ustedes del tema monotributo. Sí, claro. Yo soy monotributista. Una locura. Tenés razón, y una palabra. No, y además los monotributistas en realidad encubren una situación de precarización laboral. Absolutamente. Y gran parte de los monotributistas están en el Estado. Pero ahora tiene una cuota mensual alta. Hay un aumento de un 51%, no percibimos ese aumento del bono y sí percibimos o sí vamos a tener que pagar el aumento del IVA y todo el aumento impositivo que se está haciendo ahora. Déjame que salude al señor de los impuestos. ¿Cómo te va, Santiago? ¿Cómo estás? Bien. ¿Se cobra lo justo en la Argentina? ¿Se cobra demasiado? Ahora que vos no estás del otro lado del mostrador, cuando necesitabas recaudar para manejar una provincia como Buenos Aires, ¿se cobra demasiado? ¿O se cobra lo justo? Lo que pasa es que en un momento se empieza reconstruyendo el Estado desde una crisis muy grande y con una presión tributaria casi africana. Cuando se empieza a recuperar eso, se espera que el Estado llega hasta un cierto nivel de equilibrio y a partir de ahí se empieza a manejar sin un aumento continuo de los impuestos. Pero
A mí me parece que gran parte de la discusión está en que muchas veces los que asesoran a los líderes políticos son macroeconomistas. Y hoy me la agarro con los macroeconomistas porque la presión impositiva hoy en Argentina está en ¿Quién el es orden... un macroeconomista? El macroeconomista es el perfil típico de ministro de Economía, tiene que ser macroeconomista. ¿Por qué voy a esto? Sant'Angelo. Te dicen la presión impositiva en Argentina es 32,5. Sí. Y dicho de esta manera, agarro las estadísticas del Banco Mundial o de cualquier organismo internacional y no me parece tan alto. Entonces, siempre le puedo sacudir un poquito más. Pero y te seguimos dando. hagamos juntos muy rápido con todos ustedes, con la audiencia, un cálculo muy sencillo. Si al 32,5 tomo en cuenta que tenemos por lo menos un 20 o 25% de informalidad de más en Argentina que la que deberíamos tener para nuestra realidad, ese número sube a 42,6. Altísimo. Si además de esto tomo en cuenta lo que algunos dicen, el famoso estudio del BID sobre las filtraciones, lo tomo como que de los 7 puntos del PBI de filtraciones en Argentina en el gasto público, en realidad yo lo tomo como que hay parte que está contabilizado en cuentas nacionales. Santiago, pero más allá de... fácil. A ver, ¿cuántos tributamos? Necesito llegar al número de que la presión impositiva promedio en Argentina, la real, es 47. Pero a eso además le tengo que agregar de que como no todos pagan en la misma medida, el que es totalmente alcanzado por la presión paga el 55 o el 60, que son los números que calculan. Dios mío, sí, Débora. Y cuando lo que a llegas mí a me pareció muy lugar... llamativo de la discusión tributaria que se dio estos días, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es que uno de los argumentos que se utilizó, y digo, más allá de la propuesta de Kicillof, es que la presión impositiva no iba a ser mayor porque simplemente lo que hacía era acompañar la inflación, de modo que lo que se pagaba el año pasado iba a ser lo mismo que se pagará este año porque no hacía más que acompañar la inflación. Ahora, a mí me parece un razonamiento absurdo. ¿Por qué? Porque díganme ustedes, salvo 3 gremios que los podemos nombrar, ¿qué salario acompañó la inflación? Entonces yo no puedo decirle a la población, no se preocupen, esto no es un impuestazo, porque la suba de impuestos en el porcentual es igual a la inflación, cuando ningún asalariado, ni hablar de que no tiene paritaria... No, seguro. le ganó la inflación, seguro. todos fueron a menos, entonces Seguro. es absurdo. No, el y aparte, razonamiento. perdón, quiero agregar algo a lo que dijo Santiago, que es correcto, que además como dijo el otro Hablemos muchacho, en serio. digo, cuando uno compara las presiones impositivas, muchas veces ve países que tienen la misma o mayor presión impositiva. El tema es que primero se hicieron ricos y después empezaron a matar a la gente con impuestos porque la gente rica decidió en qué quería gastar su dinero. O sea, no es que se hicieron ricos gracias a la presión impositiva. Y agregando lo que dice Santiago, aparte de todo lo que relata, el Estado argentino no te devuelve nada. Ese es el problema. Cuando vos tenés presiones siempre impositivas se habló altas, de tenés estados que te lo cobran devuelven. como en Bélgica y te dan servicio de Porque acá, con lo poco que te queda después de pagar impuestos, ¿cómo tenés África? que salir a contratar seguridad privada, salud privada, educación privada. Entonces, la presión es incluso mucho más alta de la que relata. Igual, una pregunta, porque no presenté a algunos invitados. Flor, ¿te irías a Uruguay con la invitación que hace el presidente de la calle Pou? No, porque toda mi familia está acá, yo soy del Bueno, interior. pero vas y volvés, dale. ¿Eh? Vas y volvés. Te felicito por el cargo, Ñoqui. Gracias. Bien, vamos. Por favor, no Opa. empecemos. ¿No te vas o sí? No me voy, pero es una buena oportunidad en realidad, porque yo me ponía a pensar siempre en la mesa de los impuestos, nadie habla del choreo, nadie habla de los responsables de los... Alguien dijo acá el otro día, las No, nadie habla, filtraciones, ¿no? sí, más allá de la evasión, acá. pero aparte, él fue titular del ARBA, lo de la FIP. Ahí hay sectores que tienen su conchavo y que vienen las grandes compañías y arreglan por abajo y la grande compañía no le ajustan como le tienen que ajustar un impuesto que no pagó y después descarga sobre el infeliz que está pagando y pagando y pagando, que es el dueño de la pyme. Eso no se pone nunca en discusión en la mesa. Nunca vamos a poder bajar impuestos si vos tenés el 40% de la gente que evade. Blanqueamos capitales y a los parientes del presidente de la nación los incluimos por decreto. Esos son los comportamientos. Ese es palito para vos, Pero pobre Campolongo, bueno, No, pero pobre me quiero no, pelear si yo otra no vez con soy Campolongo ni pobre porque ni rico. le doy prensa. Escúchame, Campolongo. No te voy a escuchar. A vos no te escucho. Bueno, no me interrumpas. Lo que te digo es, siempre blanquearon. Dialoguen. Todos No tengo nada Todos que dialogar. blanquearon. Habla de ñoquis, estuvo 2 años Pero sin concurrir a la legislatura provincial.
Y lo saben todos, lo saben todos los empleados. Entonces basta. Yo no, ¿De qué habla Campolongo? ¿Qué legislatura? La que tiene la sede en La Plata. Sí, claro. Por el Frente Renovador. Y mi trabajo era territorial. Vos lo ¿Querés que sabés bien. vayamos? Entonces, de Gnocchi Campolongo, ¿querés venir? Carmelita Escuchame. descalza no yo no hay soy, acá. mira, yo te voy a explicar una Carmelita cosa. descalza Yo no hay. Carmelita descalza Dialogando. no soy y aparte disparo con Glock. O sea que de Carmelita ¿Se hace la tengo víctima? 0. A mí no vas a correr con Carmelita. Yo no necesito Lo que te digo correrte es, a si vos. querés... Vos te corres sola. Si querés, me Si te acompañás corriste, ya a te volviste Caraza. del Si querés, me batallón acompañás a militante, Caraza. terminaste con Si querés, me Burri. acompañás a Caraza, me acompañás a Puerta de Hierro, me acompañás a donde yo hice todo el trabajo territorial con todas las personas invisibles que todos los peronchos como vos, desde un escritorio durante 40 años, Ese es se el dedicaron objeto oscuro llenando del la deseo. boca y nunca Le viste al sale a la pibe que gente come bosta hace provocador, 40 le sale años. provocar siempre. Entonces a mí no me ¿Qué vas a vas a correr que hacer? no iba a la legislatura, yo ¿Qué no iba a vas a pasar la hacer? tarjeta, iba a estar en el territorio acompañando a la gente como me mandaron a hacer. Porque yo no soy ni botona ni acomodaticia como vos. Así que a mí no sos vas a agente correr con la provocadora, vaina vos, sos agente que no provocadora, pudiste que es otra trascender cosa. nunca en tu vida, lo único que haces es carajear a todo el mundo. Bueno, punto. ustedes, Pasaste por todos lados. ustedes me traen esto. Ahora, quiero igual saber qué es lo del disparo con Glock. ¿Qué ¿Qué cosa? significa? Nada, que yo de Carmelita Descalza no tengo nada. Pero vos disparas. Obvio, vas yo armada, practico ¿sí? tiro. No, porto arma. Y es más, Bien. aliento la aportación de ¿Pero armas en matarías civiles. a alguien como Campolongo de un tiro, por ejemplo? No, por favor, ¿qué estamos diciendo? Claro, yo ¿Cómo cuando va a hacer necesito eso? No. paz y necesito bajar... Lo que digo es que no soy Carmelita Descalza. No sé que me quieren poner una cosa de santa. No, soy re mala. Igual, y digamos, y a como ese me lo como en pancito. Quiebro una lanza en nombre de Florencia. Gnocchi no es porque laburó siempre, como laburo yo, que sea veleta y panqueque no significa que no labure. No, Eso- me porque refería a otro tema. lo que vos le decís a ella es que estuviste con este, estuviste con este, estuviste con este. Eso no es Gnocchi. Eso es Me encanta. no tener convicciones. en todo caso. Oscar Wilde decía que hablen. Lo importante es que hablen. Bien o mal. Así que, chicos, Exacto. Eso creo que keep lo decía moving. Menem, ¿eh? Keep No, moving. pero no es Gnocchi Oscar eso, Wilde. cambiá de Ese color. también. Pero podés mostrar... Estás limpita, tranquila vos. Obvio, Ah. obvio que me debo. Trabajó con pero, Bullrich. sí, aparte siempre dije, pero aparte me fui de la gestión sin una denuncia. ¿Hoy qué estás en el llano? Nada. Mira, yo trabajo en la profesión y estoy en la tele y yo hago, o sea, yo Pero- no tengo problema, yo no... En política nada. El problema de la gente como Campolongo es que es exégeta de la corporación política que hace años que manda a este país a la decadencia. Ujú. Mi tranquilidad es que yo, cuando estoy por convicción y Un cuando me ratito voy, cada me voy. uno. A mí de este gobierno me llamaron personas, no importa, que le tengo mucho respeto, no voy a dar nombres, para acompañar y yo dije que no. Y voy a estar en el llano trabajando, ¿qué? yo trabajo ¿Qué? abogada penalista y aparte, bueno, algunas cosas en la tele, Sí. como hice siempre. Y en- A ver, ¿me acá- podés tengo nada que explicar ocultar. qué es la, No, ¿me no podés quiero seguir explicar con qué esto, es la ¿qué pasa? corporación política? La Porque que vos hay muchos defendés, políticos. Estoy Campolongo. hablando con el La que conductor. vos Estoy defendés hablando hace con el 40 años y por eso la conductor. decadencia, Estoy hablando Campolongo. y no ves La que que vos ya se defendés. puede. Ya vengo con... Lo discutimos Sí, en un ratito. sí, Lo discutimos. claro. ¿Cómo vino La que el vos profesor? ¿Cómo defendés, vino Es el la Campolongo. estrategia Hoy esa. En los últimos días, varios personajes vinculados al deporte expresaron su descontento por las dificultades que existen en nuestro país para poder crecer. Yo mis inversiones y mis negocios trato de llevarlos para un sistema un poco más amigable tal vez. Yo estoy viviendo acá en Estados Unidos, ¿por qué la tendría que ir a llevar allá? Ajá. O tranquilamente a los que dicen que la lleve, que me presenten un negocio igual o hasta un poquito peor que el de acá y encantado de invertir en Argentina. Habiendo visto otros países, digo, qué lástima que con todo lo que tenemos, digamos, seguimos siempre parecidos. México es un país en donde el que hace bien las cosas tiene la posibilidad de crecer. Sí. Y acá en Argentina eso hace años que no pasa. Hablan de socialismo con lo ajeno, así es súper fácil, a mí también. Dame 10 palos verdes y te los reparto entre un montón de gente y no me va a doler en lo más mínimo. Entonces, cuando la gente nace de una manera y no puede cambiar, bueno, evidentemente, cuando tenés tu papá que trabaja, que vos querés trabajar, evidentemente tenemos un problema no económico, hay un problema social. Si vos sos buen abogado o buen vendedor, te cuesta crecer. Y en México todavía sigue manteniendo eso. Uno ve que el que hace bien las cosas crece. Bueno, teníamos a Emiliano Sordi, nosotros hablamos con él, hablamos con Matías Jesús Almeida y se sumó Antonio Mohamed, que le va brillante. Dice que en la Argentina no crece, pero ni por casualidad. ¿Estás de acuerdo, Clara? Sí, además a mí me gustaría unir esta idea que lanzó el presidente uruguayo Lacalle Pou, que me parece que es lo que debe hacer cualquier presidente, tratar de atraer inversiones a su país. Yo les voy a dar un dato. En la Argentina pagan bienes personales a partir de los $35.000.
En Uruguay a partir de los $250.000. Primera diferencia. Y segundo, unir un poco por qué la Argentina le cuesta tanto pagar impuestos, porque hay altísimas tasas de corrupción. Y te voy a dar un ejemplo y comparando con Uruguay. En Uruguay se va a instalar la tercera pastera con una inversión de $6.000 millones en el Uruguay, lo cual Uruguay va a ser una potencia en esa especie. Sí, ya empezó con fuerza. Y te digo un dato. Esa pastera se quiso instalar en la Argentina primero y he conversado con gente, con empresarios de esa pastera que es europea y dijeron, acá no la podemos instalar por la cantidad de sobornos que nos pidieron. Sobornos. Manuel, sos un poco el que empezaste con esta historia con Emiliano. Después se sumó Almeida, Pico Mónaco, ya deportista con mucho dinero, y Antonio Mohamed. Todos coinciden un poco en el planteo que vos hiciste en un principio. Sí. Que es difícil venir, traer la plata argentina, y dice Antonio, el turco, crecer en la Argentina. No, pero, a ver, aparte, vos para invertir necesitas dos cosas que Argentina no te da. Uno es ganar plata. No puedes ganar plata en Argentina. Por los impuestos, no puedes ganar plata porque te roban, no puedes ganar plata porque si la ganás no te la puedes llevar porque no te dejan recomprar los dólares. Y además necesitas algo que es fundamental, que son reglas de juego claras y que no te las cambien. La seguridad jurídica y el respeto a la propiedad privada en Argentina no existen. Vos pensá que hace 2 meses contratabas un empleado en tu pyme que se está fundiendo porque quisiste apostar al país y al mes con un decreto presidencial te obligan a pagar una doble indemnización. Acá le cambian las reglas de juego a todo el mundo y no es un problema que no quiere venir a invertir acá el empresario que tiene $5.000 millones. Acá tampoco queremos invertir nosotros, que durante años ahorramos 2 mangos con 50 y que nos encantaría poner un kiosco en la esquina de nuestras casas o un almacén y que no lo hacemos porque nos da miedo, porque no podemos contratar, porque en Argentina cuando contratás un empleado lo estás adoptando, no te lo sacás más de encima si querés, porque Argentina lo que logró fue que nadie pueda invertir un peso y que cuando habla un presidente de un país así de chiquitito, porque tienen 3,5 millones de habitantes, lo escuchemos con atención porque el tipo está nombrando algo tan sencillo como es la competencia fiscal. Mucha atención, Pablo, que de repente parece que hay una epidemia de gente que quiere sacar su plata del país y durante los últimos 4 años se fueron $80.000 millones de dólares. ¿Quién se los llevó? ¿Los Reyes Magos? ¿Papá Noel? ¿El conejo de Pascua? No la quiere... si vos... No, bueno, pero digo, pareciera que ahora surgió esta cosa de nos llevamos la plata, no la queremos traer. Cuando hubo una fuga de récord de dólares durante los últimos 4 años y no se hablaba de esto, no se les daba micrófono a los que decían Pero perdón, no lo metimos en un tiempo. Dio la casualidad que se hizo una nota a Mohamed, una Almeida, una Sordi, una Pico y dicen... Bueno, a mí me llama la atención la casualidad. Y perdón, cuando se habla que salieron dólares, no es que se fueron al exterior, son los que la gente tiene abajo del colchón porque no confía... Creo que tengamos $80.000 millones de dólares. Los argentinos tienen... Muy pocos argentinos tienen el equivalente a un PBI de este país afuera. Pero el afuera hay que definirlo. El afuera no es que lo tienen en Suiza. Muchos lo tienen en una caja de seguridad porque no confían en el sistema. Por supuesto que sí. ¿Por qué te pensás que están allá y no acá? A ver. Bueno, pero... No, ¿por qué? No, a ver, cada uno pone su plata donde quiere. Cada uno hace con su plata lo que quiere. Yo no soy en ese sentido. Y en general, pero las decisiones son racionales. Venimos hace 10 días hablando de gente que se lleva plata afuera, cuando durante 4 años se llevaban plata afuera a una velocidad mucho más grande. Pero vos qué decís, que ni Pico Mónaco, que Almeida y que el turco Mohamed se pusieron de acuerdo que íbamos a pegar a Alberto. No digo eso, pero me llama la atención cómo se va moviendo el discurso. Pero más allá de que te llame la atención, ¿no es una realidad? Te hace mucho tiempo. ¿No es una realidad que ahora hay doble indemnización y entonces es más difícil también para las empresas tratar de pero aparte empresas no, pymes de ¿Algún deportista, ustedes creen que tenía la plata hasta hace un mes acá y la sacó? No. La siguen manteniendo afuera. Antonio, Mohamed, plantea, porque acá no podés creer. Bueno, porque nos dice una nota. No, pero que a vos te moleste que lo digan ahora por una cuestión de... No significa... En el gobierno anterior también vamos a decir que muchos de los funcionarios tenían su plata afuera y no la traían. Sí, te doy la razón, pero no es una cuestión de un gobierno u otro. Pero es cierto que Argentina es suicida. Y la verdad que invertir en Argentina muchas veces termina siendo suicida. Te contaba su experiencia ayer Almeida. Tenés desde un Macri diciendo que nadie va a pagar impuesto a las ganancias durante su gobierno, hasta un Alberto Fernández que decía que iba a sacar el IVA y lo que hizo fue todo lo contrario, sino poner el IVA, poner
va a más pagar las impuestos. jubilaciones con la LELIC. ¿Te das cuenta que en Argentina la gente no cree porque la verdad es bastante difícil Pero creer? perdón, Guido, ¿cuánto tenemos? ¿300.000 millones de dólares afuera? Sí, hay más de un PBI, pero además es un tema que está muy candente con la deuda externa. Yo creo que ningún ciudadano argentino duda de que la deuda externa es hoy uno de nuestras principales preocupaciones y de nuestros principales males. Y la fuga de capitales a la que hacía referencia Nico es crucial para entender el problema argentino de la deuda externa. Que haya más de un PBI afuera quiere decir que hay un sector de los argentinos que saca la plata, fuga la plata, la puede sacar afuera o como dice él, la pone en el colchón. Pero eso es fuga de capitales. Eso es fuga de capitales. Y después vuelve a la Argentina en forma de deuda. Flor. Y gobierno tras gobierno. Están ellos dos, Un chicos. segundito. Y gobierno tras gobierno después hace que los trabajadores y las trabajadoras del país suden la gota gorda para pagar una deuda que ellos no contrajeron, Bueno, pero hago una pregunta. de la que ellos no y se le doy a Flor. beneficiaron. Yo gano $1 millón. Claro, ese es el tema. Y lo quiero llevar a Estados Unidos y pago los impuestos. ¿Es ilegal? No. Pero nadie pagó. Pero para ellos es fuga. No es fuga. Si te la llevas, no. Tenés que hacer blanqueo. Paulo. Necesito saber algo de derecho penal, te pregunto. No, Si no vos se llama querés saber de fuga. Él economía, dijo que no se llama fuga y le creo. Flor, La compra de divisas. No es fuga. Ustedes dos. O sea, digo, vos me dijiste, él dijo que no es fuga, le creo a él. ¿Lo acabas de decir o no? Gracias. Que no es fuga. O sea, lo dijo, no soy economista. Creo que la persona puede hacer lo que se le compra de cante con su divisa plata. que sale del sistema del bancario sistema, no es argentino fuga. se llama fuga. O sea que mi vieja La compra fuga no $200 es el y hombre fuga. del Monopoly Guido, llevándosela a ver, en una te pregunto, valijita. Luca, ¿te llamás? Luca. Guido, Luca. Vos, Guido. no sé, cobra una indemnización una persona, $10.000, la saca del banco y se la pone La abajo del cobra en colchón. pesos. ¿Eso es fuga? La cobra en pesos. No, Cualquier bueno, pero argentino compra la cobra en dólares. pesos. Compra dólares, que tampoco se puede comprar. Ponele que se pueda comprar Actualmente no dólares. puede comprar Bueno, dólares. vendió una propiedad o lo que sea y la tenés la plata cash. Lo que sea, no importa. Y la guardás Si en tu sale del casa. sistema Sale del bancario sistema y la guardás en el argentino, colchón. O sea las que vos sos cuentas una... se Estás en la considera fuga. Es fuga. Es No es fuga. ¿Cómo estamos? No es fuga. Ya sigo por ahí. No, no me estudiar, no es fuga. por ahí. Vos me querés agarrar mi plata y no te la voy a dar. Ya Eso, sigo pa. por ahí. No te la voy a dar y te vas a refundir. Ya sigo por ahí, por favor. Es así. Estás para tarjeta amarilla, ¿eh? Perdón, roja sí que no hay problema. Roja directa. Roja, como, no, como, roja no. Como Castrilli. Roja directa, no, no hay roja problema. no. Me la banco. Soy como Blas. Walter, por favor. No, en línea con lo que decía Manuel y las reglas claras para los inversores. Nosotros habíamos firmado o habíamos sancionado la ley de pacto fiscal que iba a bajar los impuestos durante 4 años. En la provincia de Buenos Aires nos habíamos adherido. Sí. ¿Qué hizo este gobierno? Fue dejar de lado la ley del pacto fiscal. ¿Y qué quiso hacer Kicillof? Aumentar los impuestos descaradamente para todos los bonaerenses. ¿Quién puede invertir en la Argentina si vos cambiás las reglas de juego cada 4 años? Nosotros lo que hicimos durante 4 años en la provincia de Buenos Aires fue bajar los impuestos. Le devolvimos a la gente 35.000 millones de los 73.000 que le habían cobrado los impuestazos de Scioli. Y ahora, por suerte y por tener mayoría en el Senado, pudimos devolverle a los bonaerenses 10.000 millones de pesos que este gobierno pretendía recaudar. Y en los discursos en el recinto, gente a la que le tengo mucho respeto y cariño, en algunos casos, senadores del Frente de Todos, mencionaban esto de que no van a poder recaudar 10.000 millones de dólares con pesar de pesos. Con pesar. Y para nosotros eso es beneficioso porque no está en el Estado, no lo va a manejar Kicillof, no lo va a manejar su ministro de Economía, sino que lo van a tener en los bolsillos los bonaerenses para hacer con la plata lo que quieren. Eso significa que la Pero hay clase muchos media... bonaerenses que no tienen plata en el bolsillo. La clase media no le va a subir el medicamento por los impuestos, a la clase media no le va a subir el servicio de cable por los impuestos, a la clase media no le va a subir el abogado, el contador, el escribano por los impuestos. La clase media va a tener un impuesto inmobiliario justo, porque lo que proponían ellos era que 2,5 millones de partidas de toda la provincia, que tiene 6, o sea, casi un 50%, 40 y pico por ciento, paguen el 75% de un aumento en ingresos brutos. Un impuesto que bajó María Eugenia durante 4 años y que se había comprometido No, igual la Nara... con el presidente y con los intendentes a seguirlo bajando durante 4 años más. Bueno, hasta ahora Pico, Antonio Mohamed, Almeida, Emiliano, Sordi, y vendrán muchos más, porque la realidad es esa. Y tendrán que cambiar mucho las reglas para que los argentinos confíen, y ojalá se dé, porque la plata tiene que estar acá. No la comentamos, por favor, le pido acá a un sector. Atención, encuesta intratable. ¿Estás conforme con el primer mes de gobierno de Alberto Fernández? 7.572 votos hasta ahora, por el sí el 19,6%, por el no el 80,4%.
4. Hoy Carlos Rottenberg, desde Mar del Plata, todo lo que está pasando, opina sobre lo que dijo Susana Jiménez, Fedeval que dijo con entradas a 1.500 no podemos atraer gente a los teatros y cómo se está viviendo la temporada argentina. El termómetro del comienzo de un año se mide siempre en Mar del Plata y Carlos Rottenberg es un especialista y vamos a hablar con él de todos los temas. Sigue la polémica después de las declaraciones de Susana Jiménez sobre la pobreza. Si hay mucha pobreza, que vaya la gente al campo. Nosotros siempre fuimos el granero del mundo. Y bueno, hay que, no sé, hay que enseñarle a la gente, por ejemplo, a la gente del norte, a plantar, a tener gallinas en el gallinero. Sin proponérselo, la diva instaló un tema en la agenda y sembró un interrogante. ¿Se perdió la cultura del trabajo en nuestro país? ¿Te parecieron afortunadas, desafortunadas las declaraciones de Susana Jiménez? No, a mí no me gustaron. Susana es una figura popular muy querida por todos los argentinos. Tienen que tener la capacidad de sumar miradas distintas, de sumar elementos, para que su voz, que es tan reconocida por un sector de la sociedad, sea una herramienta de reflexión. Susana no pienso nada, siempre lo mismo. Su vida transcurre entre Miami, sus millones, Mar del Plata, Punta del Este, sus millones y su casa que no la puede vender y sus amigos. O parece un chiste o parece que estás cargando y no me parece un tema para estar cargando. Desarrollar la cultura del trabajo siempre es un buen mensaje. Que todos entendamos que el trabajo va a ser fundamental para sacar al país adelante, no me parece que esté tan mal. Ella de un día para el otro, en un gallinero, si no me equivoco, encontró un Mercedes-Benz. ¿Se acuerda, cuando usted no pagó los impuestos diciendo que era para discapacitados? Sí, muchachos, pongan gallineros que por ahí aparecen autos truchos. Lo venden y con esos 7 millones de pesos ya tienen plata para tirar para arriba. Se le miden demasiado las palabras a Susana, ¿no? Y es una opinión personal. Opinamos desde quienes somos y desde cómo vivimos. Es así. No sé a quién le preocupará esa declaración, porque es tan absurda. ¿Era necesario? Puede hablar de lo que quiera y donde quiera. El problema es no tener la empatía. Porque si no, es que, entonces que tengo que hablar únicamente si pertenezco a determinado círculo. O si estoy en Punta del Este no puedo hablar. Creo que ella quiso decir que, bueno, que todo el mundo tenga trabajo. Espero que haya sido eso. Hay que subtitularla. Hay que subtitularla. Sí, tiene esas cosas, esas frases que ya son famosas. Paulo. El tema, Susana, que abrió un tema que a todos nos convoca siempre. Se perdió la cultura del trabajo en la Argentina. Después discutamos si lo dice en Punta del Este, si lo dice desde el helicóptero, desde la limusín, que para mí no tiene el más mínimo sentido discutir eso. Susana planteó, hoy habló Trota con Novarecio en la red, el ministro. Susana planteó que en la Argentina se perdió la cultura del trabajo. Hoy el ministro anduvo por esa zona, ¿eh? Claro, pero dijo que no. ¿Que no se perdió? No, que no se perdió en los términos absolutos. ¿Qué quiere decir que perdimos la cultura del trabajo? A ver, porque son lugares comunes, palabras de madera son. Bueno, a ver, expliquémosle a la profesora que no hay trabajo. Lo dicen incluso los propios funcionarios. Sí. Generaciones que no han visto ni a sus padres ni a sus abuelos trabajar, que no han conocido una rutina en sus hogares. Me levanto a las Pero vayamos a las causas. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque la economía argentina no les dio las posibilidades y la política lo que hizo fue clientelismo para ese sector social. Entonces te dan un plan o cobras otro beneficio y vas sumando los 3 beneficios que tenés y a lo mejor te da lo mismo, numéricamente digo, no desde el punto de vista de la dignidad, pero numéricamente te da lo mismo en la ecuación que un laburo. Este gobierno, ¿sabés qué debió haber hecho ya? ¿Qué? Convocar al Congreso Pedagógico. Bueno, educación. Bueno, Manuel, ¿se perdió la cultura del trabajo? Bueno, a ver, yo creo que si vivimos en un país donde la mitad del país mantiene a la otra mitad del país, claramente a ver, te están desincentivando a que quieras trabajar. Digamos, vos si hoy querés comer, probablemente te consigas un plan social, o si tenés necesidades, probablemente accedas a alguna ayuda social. A mayor asistencialismo, la cultura del trabajo se va degradando. Pero vos decís que para la gente es lo mismo tener un plan que un laburo, ¿vos decís eso? Hay mucha gente que está dispuesta a seguir con sus planes y no trabajar, y hay mucha gente que trabaja, que le pide a su empleador estar en negro para seguir cobrando los planes sociales,
que eso también hay que No erradicarlo. existe más y hay eso, que, ya fue modificado. No, sí existe. Ya no existe más, no ¿Estás es cierto. equivocado o no Se andás en la habilita, calle? te permiten que No, tengas... estás equivocado. No, es verdad, estás equivocado vos. No, estás equivocado no, vos. estás equivocado vos, se modificó Todos ahora los días 4 hablo años. con esto. microempresarios y les 4 o pasa 5 años. permanentemente. No es así. Permanentemente no perdés les el pasa. plan. Sí. Guido, Bueno, a ver, voy con En la Guido, Argentina- Sí. En la Argentina hay 2 millones de trabajadores que se les niega el derecho a ser explotados. Hay 2 millones de desocupados que están desesperados por laburar, desesperados que cuando tienen un plan social siguen luchando para conseguir trabajo genuino. Son millones de trabajadores que no consiguen trabajo en una economía en donde se prioriza la especulación, en una economía en donde siempre el empresario está viendo su forma de ahorrar y en donde siempre hay un sector de la sociedad marginado y desocupado porque también le sirve a los empresarios para bajar el salario de los ocupados. ¿Qué es un empresario que ahorra? Hay un concepto muy básico que a mí me parece que es No importante entiendo. plantearlo acá, que es que el desocupado es funcional al empresario que contrata un ocupado, porque Claro. de esa forma puede bajar el salario general. El ejército de... No, pero el perdón, ejército de ya voy, perdón. Aclaralo. ¿Y te quedó clarito o...? No le contestó. Clarita, ¿te Para quedó nada. clarito? Si no, No. le contestó. Perdón, repregúntame, no te escuché. Vos ves a un empresario que ahorra como un problema. No, lo yo entiendo. veo. Lo dijiste. No, el empresario veo que gana plata lo ve como un problema. Claro, si es Veo comunista, empresarios ¿cómo no lo va a ver que así? fugan. Claro. Veo Pero empresarios dale con que la se fuga, valen. terminemos con la Veo fuga. empresarios Bueno, que basta se con la valen fuga. de los desocupados para bajar el salario de los ocupados. Veo que hay Pero con los desocupados porque sindicatos. ¿Por qué Pero me está- pegas gente eso, vos? chicos, Claro. está diciendo una- perdón, Está diciendo una incoherencia. Está diciendo una incoherencia. ¿Eso no lo ves? Tenés una mentalidad Yo veo eso. antiempresaria. Es comunista, es comunista. lo que está diciendo, es comunismo. Momentito. Es mucho más fuerte y mucho mayor la cantidad de trabajadores que están desocupados y que se desesperan por conseguir laburo para poder llevarle una comida. Y a si su no bajan los familia. impuestos, las empresas no van a contratar. No, pero querido. de a uno. Pero perdón, Y si siguen atacando, Claro. que se aprovecha del trabajador, ¿no? ¿Lo ves así? Mira, como un enemigo de clase sí, porque yo represento y los es intereses... comunista, No, chico, ahí te das perdón, cuenta. pero pará, No podemos un discutir segundo, en el siglo un XXI segundo, con un hay segundo. un dron que mata gente y estamos discutiendo Un comunismo segundito. básico con este chico Un Guido segundito, ¿qué Luca, decís? por Que favor. piensa como comunista. Y si fuera Sí, es comunista, comunista, sí. Perdón, dice que sos, Sí. dice que sos comunista. sos Soy. comunista. Sí. Y sí, Lo soy, claro. Bueno, ahí está. ¿Cuál es el problema? Ahí está. Claro, pero acá la perdón. Que a China. mucha Bueno, honra, pero porque tiene ¿sabés super- lo que es el Vamos, comunismo? viva, vamos. Defender Casi los viva intereses de Perón. las mayorías populares en la Claro, De a uno, pero perdónenme. Ahora, pero no es un insulto ser comunista, No, porque no se sabe lo que es. Respétenlo, Pero de a bárbaro, uno, pero lo dijo. de a uno. No me armen ¿Pero qué otro tiene de programa malo? acá. No Sonás genera como si- riqueza el comunismo y no genera Pero digo, empleo, ¿qué es querido. lo que te Eso causa estamos gracia diciendo. que alguien sea comunista y No, tenga la es que lo ideología? dijo. Estoy que No, lo que le es- causa gracia a ella claro. es que haya alguien que tenga principios y Claro, los bueno, defienda. sí, es raro No, para pero Y ellos. no se Fede, vaya Fede, a Fede. Recuerde que usted está con Como tarjeta grupo amarilla. Eso digo. Y este tribunal Sí, no referí, las discúlpeme. levanta. Este Muy tribunal bien, no muy las bien. levanta. No, bien, pero, referí, está bien. perdón. Primero que el comunismo es lo, no sé quién hizo el comentario, No. comunismo es lo más Es comunista. perverso Bien. que hay. Mm. Lo más perverso que hay sobre la tierra es el comunismo. Igual no vamos a discutir No, el por eso- comunismo. Yo prefiero el Pero como comunismo se al nos puede- neoliberalismo. Acá Guido, Y que es la primera vez que venís, Guido, Obvio. puede Sí, pensar lo que quiero quiera y como recordarle- quiera y Obvio, defender yo puedo su decir que idea. es comunista, no Sí, dije nada quiero malo, dije recordarle a comunista. Guido Sí. que de cada 10 empleos en negro que hay en la Argentina, 9 los absorben las pymes. A las grandes empresas y grandes corporaciones, que son tu archienemigas, por la descripción que vos haces, no tienen empleo en negro. Así que estás diciendo una burrada. ¿Puedo decir algo, Contesta Pablo? Guido solo. Contesta Guido solo. Ah, y después Porque te pido, dijeron que- te pido la palabra. Y ya voy con, después. ya Supongo voy que con no vos, serás enemigo pero de las pymes. dijiste una Que son las que dan el una 70%. burrada. A Todos ver, los Guido, negreros Guido. que hay en la Argentina, tenemos un 40% de trabajo informal. Que están y en las eso pymes, está hay que concentrado en las pymes, problematizarlo Pero eso por la porque es presión muy impositiva. grave. Un segundito. Eso es muy grave. Creo que hay una cantidad de trabajadores récord en la Argentina que cobran un salario en blanco y que son pobres. Y no es una estadística que inventé yo, la pueden ir a ver del propio INDEC, que antes lo dirigía No. Macri y que ahora lo dirige Alberto Fernández. Entonces, no podemos naturalizar que tengamos 2 millones de desocupados, no podemos naturalizar que haya un 40% de trabajadores no En negro, registrados. obvio. Y en negro, y no podemos naturalizar de ninguna manera que haya trabajadores registrados pobres. Se hacen los rulos pensando en un poquito más de impuesto o en un poquito menos de impuesto
cuando finalmente hay centenares y millones de familias en la Argentina que no acceden al alimento. ¿Se perdió la capacidad de trabajo en el argentino? Lo que pasa es que se perdió la fuente de trabajo, es decir, la Argentina es una economía que no genera empleo privado, no genera empleo privado, Pablo, hace más de una década. Acá tengo precisamente un cuadro desde enero de 1996 de la evolución del empleo público y de la ocupación privada. Esto incluye lo cuenta propistas. Lo notable de esto es que acá, hoy pero está muy chiquito. Ahí, mirá, teníamos, en enero teníamos 1 millón de empleo público, estamos en 3.196.000. Esos son los públicos. Y los ocupados, que esto incluye los ahí se ve. Ahí está. Esto incluye, este es un cuadro de Marina del Polleto, incluye los empleados en relación de dependencia más los monotributistas, lo que son cuentas propistas. Los privados. Claro, los privados pasa de 4.800.000 a 8.500.000. Lo concreto es que el empleo público hoy es más de 1 cada 3. Ajá. Esto no es una crítica en sí al Estado, sino una demostración de que el sector privado no genera absorbe. Bueno, acá tenemos el gran problema que el privado no absorbe. Un sector privado que no absorbe, y es cierto que no puede absorber la cantidad de desempleados que hay, pero también me parece que tendríamos que atender algo que dijo Arroyo muchas veces y que lo dijo hace un rato en el programa, que es, hay mucha gente que no está capacitada para ser empleada. Ahí está. Entonces, hay algo de lo que dice Susana, que es bastante cierto, que se ha perdido la cultura del trabajo, porque hay gente que no sabe trabajar, o que no ha tenido una oficios. rutina, que no ha tenido un oficio. Pero también no es tan fácil esto de irse al campo y tirar unas gallinas y que crecen solas, ir al norte y plantar y hacer las cosas solas. Porque la gente del campo ha migrado históricamente a las ciudades y lo sigue haciendo. Uno no vuelve al campo porque tiene ganas, porque en el campo tampoco hay empleo. Entonces es bastante más complejo. Bueno, pero dejemos la parte de Susana, de las gallinas y todo eso. Vayamos a la parte de cuando Susana dice se perdió la capacidad de trabajo y muchos te dicen, en la Argentina no hay albañiles, no hay electricistas nuevos, no hay carpinteros nuevos. Hemos perdido hasta las profesiones básicas. Walter, sin personalizar en Susana. El señor Walter. Creo que está todo atado, ¿no? El comunismo de Venezuela que defiende Guido, la presión impositiva y el empleo público. En el 2010 al 2014, solamente 2014, creció un 40% de empleo público en la Argentina. ¿Sabe cómo se financia eso? Con impuestos. Con impuestos. ¿Sabe qué pasa con los impuestos? Desalienta la inversión. ¿Y sabe qué pasa cuando desalienta la inversión? Hay menos trabajo. Pero si no los tenés, en el Estado y el privado no te los toma, ¿dónde los pones? Bueno, esa es la perversidad. Privada, y para eso tiene que bajar los impuestos. Esa es la perversidad de los gobiernos. Toman en el sector público los empleados que el sector privado no puede absorber por 2 razones. Una, porque bajan la estadística de desempleo. Claro, obvio. Si hoy nos enterásemos de cuál es realmente el trabajo genuino en la Argentina, las cifras serían mucho mayores. Todo. Y además, bueno, es clientelar, ¿no? Pues si vos tenés un empleo público, probablemente votes a aquel que te dio el trabajo, ¿no? Lo bueno es que hay que explicarle a Lanaro, que llegó al país el 10 de diciembre, venía de Tanzania, porque sé que no vivió los últimos... Vos estás al borde de mi segunda amarilla de la noche. No, pero digo, Lanaro, que perteneció a Cambiemos, que fue el que generó todo esto. Cambiemos, orgullosamente. Por eso digo, pero ¿dónde viste los últimos 4 años? ¿En Tanzania? ¿Te fuiste a la embajada? No, déjame que yo te explique. No, pero digo, no tenés, o realmente sos un muy buen actor, porque hablarle a cámara a la gente, tratando de dar indicaciones y consejos, cuando ustedes son los artífices y los responsables de este desastre que estamos padeciendo los argentinos, tratar de dar recetas o fórmulas. 70 años que es lo mismo. Walter contesta. Yo como mínimo silencio, un tiempito. Walter, viví estos últimos 4 años, como toda mi vida, Argentina? en una provincia, estos últimos 4 años. ¿En Argentina o en qué provincia? ¿En otro país? En la provincia de Buenos Aires, que bajó. ¿Por qué no nombrás el país y hablas de la provincia solamente? Porque él es senador provincial. Perdón, no existe defensor. Pero es senador provincial. Está bien que fue proyecto de un favor. Pilar, no sabe qué está hablando. Contesta Walter, Walter. Y vivo después en la provincia de Buenos Aires, conozco al dedillo la provincia de Buenos Aires y te puedo explicar muy bien lo que pasó en la provincia. Bajamos los impuestos. Breve. Bajamos el empleo público. Bajamos el gasto de la legislatura. Bajamos el déficit fiscal. Aumentamos las obras. Aumentamos la salud. Aumentamos la educación. Eso hicimos en la provincia de Buenos Aires. Perfecto, ya sigo. La rompieron en las elecciones. Se ve que ya sigo. ¿Sabías que...? La crisis no se toma vacaciones y la temporada teatral así lo refleja. Artistas y directores hablaron sobre el impacto de la economía en los espectáculos de verano. Hay que ser sincero, ¿viste? La de decirte estamos llenando teatros, localidades agotadas. La realidad es que veo un país bastante con miedo. Hay una economía que nos está golpeando a todos. A mí me sorprende mucho que los argentinos, en un año tan malo como el que acabamos de pasar,
podamos apostar a este verano y que hayan venido tantos elencos de Buenos Aires. Yo creo en mi país y creo que las cosas siempre van a mejorar y bueno, en eso soy una persona que tengo siempre mucha, no sé, de alguna manera mucho optimismo para que las cosas funcionen. Lo único que deseo es que la persona que asume un cargo tan importante como ser el presidente, el papá de todos nosotros, que luche por nosotros, por los que realmente necesitan. La entrada al teatro para una gran porción de la ciudadanía en Argentina y en el mundo no es accesible. O sea, es como tantas cosas que hay mucha gente que no llega. Hace un par de años los teatros explotaban, la gente podía ver varias funciones, varios teatros, varias propuestas, y hoy con suerte ven una. Gracias. Yo no salgo a decir, no, localidades agotadas, la verdad que no, que se nos está haciendo complicado y como decía, seguramente acomodaremos el tema del precio para que sea un poco más popular. Y lo saludamos en Mar del Plata, que está con nuestros móviles, el señor Carlos Rottenberg. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias, Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, muy bien, querido. Un gusto, un gusto. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? La temporada recién arrancando, porque hoy bien. Es 9, ¿no? Sí, es 9, es verdad. El otro día le decía a un amigo, estamos hace tanto tiempo armándola y tanto hace que comenzamos que estas 3 últimas semanas nos parecen ya que estamos en marzo. Hoy fuiste título del diario La Capital de Mar del Plata. Carlos Rottenberg, el promedio de entradas vendido a esta altura, teniendo en cuenta diciembre, salteado con fiestas y los primeros días o la primera semana de enero, es 17% más que el año pasado. ¿Esto es así? Sí, es más, en realidad lo que dice ese 17% es lo que tiene que ser como piso en marzo. Aquí en Mar del Plata ocurrió un fenómeno muy especial entre las fiestas. Esto lo puede dar fe cualquier responsable de cualquier actividad comercial. Vino mucha más gente entre las fiestas y además hubo un tema climático que así como perjudicó totalmente al turista y a los balnearios, tuvimos toda la semana de lluvia. Y eso parece que no, pero aquel que vino por toda la semana, todo lo que tuvo que ver con el centro urbano y todo lo que tiene que ver con el comercio, modificó bastante el porcentual por sobre el año pasado. Ahora en enero, ya auditado hasta el 5 y también lo que ya llevamos de preventa hasta el día 12, estamos unos puntos arriba, pero empieza a promediar la realidad. No es el envión de diciembre, porque si no sería un número totalmente incomprensible. Hoy en el informe veíamos, charlé con Fede Val en la radio, en Radio La Red, y Fede me decía que con el respeto que le tiene a todos los productores y a vos que sos el dueño de la sala, las entradas a 1.500 pesos ahuyentan a la gente, que habría que hacer un esfuerzo entre todos y poner un precio para que la gente vuelva, porque las salas explotaban y hoy cuesta, porque a 1.500, 1.200 el número se hace bravo. ¿Vos cómo ves esto? No, primero me sorprende mucho porque con Fedeval trabajamos el año pasado también en un espectáculo muy exitoso y cualquiera que nos está viendo puede entrar a una tiquetera, por ejemplo Plateanet, la tiquetera que vende los teatros en Mar del Plata, y busque las comedias y va a ver que no existen comedias a ese precio. Es más, el promedio en Mar del Plata real es 892 pesos en el promedio, donde hay gente con espectáculos importantes cobrando entradas desde 500 pesos hasta otras que pueden cobrar 1.200. Pero lo que importa es mirar el espinel general, ¿no? Sí. O sea, la Asociación de Empresarios lo que arroja es la cantidad de boletos vendidos sin importarle cómo le va a cada uno en la feria. Claro. Y a mí me parece que lo que tenemos que hacer es así como el año pasado, por ejemplo, con la familia Val Barbieri, con Nuevamente Juntos, estuvo en los primeros 2 lugares permanentemente en recaudación y primero en asistencia de público. También había elencos que no funcionaban y sin embargo las declaraciones eran diferentes. Quiero decir con esto, la entrada al teatro, por supuesto, para un gran sector de la ciudadanía es caro, de la misma manera que la mayoría de la ciudadanía no cena en un restaurante. Claro. De la misma manera que hay tantas cosas que son inaccesibles para muchos. Y pasa aquí, pasa en cualquier país del mundo, y justamente lo más finito que hay que hacer es tratar de llegar lo más aproximado posible hasta el bolsillo apretado del posible espectador y por otro lado ver los números de producción para saber si la producción donde está cada actor cubre o no cubre su posibilidad por lo menos de no ser perdidos en la temporada. Hoy una buena noche, una sala, ¿cuántos espectadores metés?
Depende del espectáculo y depende de cuántas funciones hacen. A ver, el otro día dije en una nota que a Lino Patalano y a mí nos hacían más consultas periodísticas, no porque sepamos más, sino porque somos dos viejos carcamanes ya a esta altura, porque en mi caso son 42 años haciendo lo mismo en esta ciudad, de los 45 que tengo como empresario de teatro. Y claro, uno vive de la memoria donde en Mar del Plata todas las noches se dan 2 funciones diarias, a las 21 y a las 23. Cualquier visitante de Mar del Plata, y ni hablemos los residentes locales que tengan más de 50 años, saben que es así. Y se hacía, desde el punto de vista de la cantidad de espectadores, en un verano, lo mismo que se hacía en un teatro de Buenos Aires durante todo el año. Claro, claro. Esa es la Mar del Plata que ya no está más, lo sabemos, por eso se fueron muchos productores, ya no vienen a Mar del Plata, por eso cuesta más armar los equipos artísticos para Mar del Plata. Pero sin embargo, el otro día pasaba por la puerta del casino y pensaba, ¿sabrá la gente que el 17% solamente va a ganar, el 83% va a perder, y sin embargo miles de personas entran por día? Claro, bueno, claro. Yo creo que hay un poco de eso en esta actividad. Todos antes de debutar, incluso cuando fijan los precios y las funciones, vienen con una aspiración que sabemos que lamentablemente en la mayoría de los casos no se va a cumplir. Carlos, te voy a meter en varios temas. Una última pregunta referido a esto. ¿La gente cómo está con el bolsillo? ¿Es un turismo gasolero? ¿Es un turismo que se cuida? ¿Cómo estamos con esto? No, por supuesto. El bolsillo merece ser cuidado ya hace rato, desde ya. El bolsillo, a ver, por supuesto hay una crisis económica muy fuerte y no se arregla esto de la noche a la mañana. O sea que lo que es halagüeño es esta crecida de espectadores en Mar del Plata, que, ojo, también tuvo que ver con que muchas primeras figuras, como hacía mucho tiempo que no se daba una cartelera con esta fuerza. Porque acá no es solamente el humor social o la economía, también es ver qué ofrecemos. Claro. Y en este verano, cualquiera que repase la cartelera va a encontrarse, casi diría, en exceso, por suerte digo yo, en exceso en la cantidad de figuras y personalidades con mucho predicamento popular que eligieron trabajar en Mar del Plata. Eso le hace bien a la actividad teatral de la ciudad. ¿Escuchaste las declaraciones de Susana hablando del tema de la pobreza y haciendo sugerencias y recomendaciones que tuvieron una réplica muy fuerte de muchos? No, lo pasé un poco por alto porque me parece, ¿no?, que cada uno tiene que más allá de digamos, el hecho de ser una figura popular, en el caso de Susana y tantas otras, no obliga al que no quiere, como en mi caso, a prestarle atención a declaraciones que, por supuesto, no comulgo, pero fundamentalmente no ese es el problema, no comulgar, sino fundamentalmente porque tiene que ver que yo trato de escuchar a quien le tengo respeto cuando opina, y no es el caso mirando la historia de algunas figuras. En el caso puntual de Susana, no le prestarías atención. No, por supuesto. No, porque además los escuchaba hablar de la cultura del trabajo y ella públicamente, por ejemplo, dijo, y yo soy empresario, a mí no me la contaron, donde en este país hasta hace 2 años atrás era más negocio comprarle va que producir, a mí que no me cuenten lo que es la cultura del trabajo y desde dónde no se propicia el trabajo, porque lo vivo. Entonces, insisto, no tengo ningún problema en enfrentar la cámara y decir que de la cultura del trabajo para los que trabajamos durante mucho tiempo y respetamos a los que trabajan y respetamos a cientos de miles de personas que a las 5 de la mañana se levantan en Argentina para tomar un tren para llegar con 2 colectivos al trabajo y después tienen todo ese trayecto para volver, hablarle de falta de cultura del trabajo me parece que al menos es una cachetada para el trabajador. Débora, por favor. Sí, ¿cómo estás, Carlos? Y respecto de la presión impositiva, porque, bueno, el sector empresario, el que representás, o los sectores medios o medios altos, son los que hoy están, de algún modo, bueno, poniendo el foco respecto de todas las reformas que se están llevando adelante, que lo que apuntan es eso, aumentar la presión impositiva sobre estos sectores, que en muchos casos también son los que dan trabajo. ¿Qué posición tenés de este tema de los impuestos? 2 acotaciones. La primera, porque no se sabe mucho. En la actividad teatral, los actores, los autores, los directores, los empresarios, los dueños de teatro, estamos con una ley de fomento desde el año 58 que se mantiene, que es una contraprestación por el hecho de no poder destinar los edificios teatrales como lo haría cualquier propietario de un inmueble privado, y esa restricción al dominio tiene
una contraprestación, dije, que nos pone en un lugar diferente. Pero, así como, por ejemplo, los teatros pagan bienes personales, o sea, tienen que por supuesto, tributar, yo estoy muy feliz si podemos los que en mejor posición estamos de pagar. Yo antes que asuma este gobierno leí la cantidad de contadores, salió publicado, me acuerdo, una tapa en el diario La Nación de Buenos Aires, la cantidad de contadores que buscaban ya los artilugios para no pagar. Bueno, son los mismos que después cuando llega una fecha patria, muchos de ellos cuelgan la bandera argentina en alguna avenida de Buenos Aires. Carlos, recién decías que no respetás la opinión de Susana Jiménez. ¿Qué pasa con la opinión de Mirta en general? ¿Es una opinión que te merece respeto? Hay una aclaración. No sé si dije respetar. Dije que en todo caso, y si no lo digo ahora, uno, por lo menos es lo que pienso, de la misma manera que quien nos está viendo tiene el derecho de no prestarle atención a lo que digo. Atender. Yo tengo digamos, el derecho de buscar los referentes. Yo tengo muchos referentes a quienes escucho, y además soy de los que creen que hay que escuchar. Soy de los que creen que ninguno tiene la verdad. De los que creen que cuando escuchamos al otro y si piensa distinto y es honesto el planteo, hay que escucharlo porque a lo mejor hasta me convence de alguna cosa y yo también trato de hacerlo. Ahora, muchas veces, esto también lo he dicho incluso en este programa, muchas veces descubro que hay opiniones esponsoriadas. Muchas veces descubro que hay opiniones que uno, por pertenecer al medio, puede conocer los hilos. Y ¿La de Susana te parece esponsoriada? A mí me parece por lo menos que responde a lo que sostuvo todos estos 4 años en relación a un gobierno que defendió justamente cuando ahora habla de la cultura del trabajo. Si hay una cosa que estoy convencido como empresario privado, que no hizo el gobierno anterior, fue justamente defender la cultura del trabajo. Además, porque le interesó bajar el consumo. Eso está claro por donde lo busquemos. ¿Y la de Mirta te parece esponsoriada? Y la de Mirta tengo bemoles. Y la de Mirta tengo bemoles. Tengo muchos bemoles. A mí me hubiese gustado, por ejemplo, que haga el programa desde Mar del Plata, porque entre otras cosas me parece que un programa de televisión no puede depender de una pauta de un gobierno de la provincia para estar o no en el aire, por ejemplo, sobre todo si realmente hablamos de ser independientes desde el punto de vista económico. Yo soy, como digo siempre, capitalista en el éxito y capitalista en el fracaso. Entiendo eso como la cultura del empresario capitalista. No la entiendo de otra manera y no entiendo además ni estatización de deudas, ni algún tipo de usufructo del erario público, sobre todo si critico de otros porque digo que lo hacen. Pero perdón, una duda me quedó. Vos decís esponsoreado es prebendario, en mi modo de interpretarlo, a lo mejor lo interpreto mal. Una opinión esponsoreada es una opinión prebendaria, es decir, que no responde a una posición ideológica, sino que es a cambio de algo material. ¿Vos crees que Susana se benefició con el gobierno de Macri o Mirta? No. Yo eso no estoy diciendo directamente poniendo, ahí sí, no estoy poniendo en una persona. Digo simplemente que quien piense que no hay opiniones esponsoriadas, sobre todo en estos medios masivos, me parece que está viendo otro canal. O sea, existen. Y justamente lo que me parece que cada uno tiene que hacer es tratar, como se pueda, en buscar a sus pares, no por cómo piensan, sino por estar seguro que la famosa grieta, yo sigo insistiendo que está entre honestos y deshonestos. No pasa por cómo piensa cada uno. Mirta tendría que haber hecho el programa aún sin el apoyo de esa pauta que vos planteás este verano. O sea, sos capitalista en el éxito y en el fracaso. ¿Tendría que haber estado igual sí o sí? Por lo menos cuando yo lo produje el programa y dio pérdida, el programa estuvo en Mar del Plata porque la actividad de un empresario es justamente esa. Es ganar si hay para ganar y perder si hay para perder. De otra manera no corre, por lo menos en mi entender. Carlos, hoy se ha hecho una encuesta en Intratables donde se pregunta ¿cuál es tu evaluación del primer mes del presidente Fernández? ¿Cuál sería? Yo tengo mucha expectativa, hasta ahora no otra cosa que expectativa, por supuesto, no podemos hablar de ninguna otra cosa, pero hay una cosa que a mí me impactó mucho acá en Mar del Plata de un amigo, en realidad un conocido, no es un amigo, que tiene un local gastronómico y desayunábamos en el 2016 y le preguntaba por qué hablábamos de por qué pensábamos distinto, habíamos votado distinto, y él me dijo la mejor respuesta de por qué había votado a Macri, porque dijo, me va peor pero me siento mejor.
Y yo la verdad que le dije, de toda la gente que me dio un justificativo, es la mejor respuesta. Me va peor, pero me siento mejor. Hoy le tomo los derechos de autor a ese señor y yo digo que no me va todavía mejor, pero me siento mejor y tengo derecho como ciudadano a apostar a que me sienta mejor. Así lo siento. Eso no quiere decir que no nos podamos chocar con la realidad más adelante, pero en principio me siento mejor. Úrsula. Carlos, buenas noches. Recién te escuchábamos hablar de los referentes, las opiniones que sentís más cercanas a vos y las que no. En los últimos 10 días más o menos encontramos muchas figuras públicas, deportistas, actores, actrices y demás, que hablan de por qué eligen dejar su dinero afuera o por qué creen que no hay que invertir en Argentina. A vos como empresario, ¿qué te pasa cuando escuchás esas opiniones? No, créeme que no las escuché, a lo mejor no le presté atención, pero yo digo que más que lo que uno diga, habría que ver lo que uno hace, ¿no? Y me parece que en ese sentido, a mí me explicaron desde muy chiquito, mis viejos cuando llegaron a este país, desde Europa corridos por la guerra, y me explicaban lo que tenía que ver la cultura del trabajo, justamente, y me decían que había que reinvertir en la empresa. Mira, yo siempre digo que la nuestra es una empresa de teatros, no con dinero mío, porque tampoco lo hubiese tenido para hacerla, es con el dinero del público. O sea, todos los millones de boletos que vendimos en 45 años, nos preocupamos en seguir construyendo más teatros, en seguir recuperando salas existentes, y me parece que en ese sentido yo me siento muy bien por eso. ¿Saben por qué? Porque el día de mañana, cuando yo no esté, los edificios sobreviven a las personas y a las empresas, y eso es lo que dejo para también la ciudadanía y para quienes me sucedan, porque ningún espectador que nos está viendo, telespectador en este caso, pero espectador de teatro, cuando se sienta a ver un espectáculo esta noche, piensa que si está en un ámbito es porque alguien hace 80 o 100 o 120 años lo construyó. Bueno, yo me siento muy feliz de haber reinvertido en este país, haber reinvertido siempre, sin importar el gobierno de turno, e incluso en el último gobierno, inaugurado 3 teatros en el Multitabarisco Mafi, con la presencia, por supuesto, del jefe de gobierno de Buenos Aires. Entiendo en eso el pluralismo que nos merecemos, porque además los argentinos necesitamos definitivamente, esto ya está muy trillado, necesitamos también los mensajes de acercamiento. El otro día, charlando con mi amigo de 40 años, Luis Brandoni, que está llegando a Argentina la semana que viene, yo le decía y él me decía a mí, nosotros podemos pensar distinto, pero no puede haber nada que nos rompa 40 años de amistad. Y me parece que en ese sentido, como Brandoni es un honesto, yo entonces nunca voy a poder decirle a Brandoni, más que diferencias que podemos tener, pero estamos hablando entre honestos, por eso yo lo rescato. Me encantó, Carlos. Esto último para despedirte, para mandarte un abrazo, porque es la síntesis de lo que todos pretendemos. Podemos pensar distinto, pero vivimos todos en un mismo país y tenemos el corazón argentino. Gracias, un abrazo. Cuide las libretitas esas que tiene, año por año. Ojalá que la 2020 sea buena, Carlos. Hablamos en el transcurso de la temporada y muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes, suerte. Un abrazo muy grande. Señor Carlos Rottenberg, desde Mar del Plata, haciendo un análisis de todo lo que tenemos. Y analizamos nosotros también, ¿por qué? Porque se cumple mañana el primer mes de Alberto Fernández como presidente. Se cumple un mes desde que Alberto Fernández asumió como presidente y en Intratables vamos a hacer un repaso de sus principales medidas en este inicio de gestión. Jubilados. No hay ningún congelamiento a los salarios de los jubilados. Lo único que se cambió es el cálculo de actualización del sueldo de los jubilados. El casi 9% aumentó para todos, eso fue en diciembre. A las mínimas les dimos un adicional de 5.000 en diciembre y 5.000 en enero. Y en marzo va a haber un nuevo aumento para todos. Congelamiento de tarifas. Vamos a tener un plazo máximo de 180 días para cambiar el esquema tarifario. En ese plazo máximo de 180 días o de hasta 180 días se mantiene la postergación de los aumentos tarifarios. Retenciones. El campo, la verdad, lo único que hicimos fue actualizar lo que Macri dejó sin actualizar. Yo aprendí de la 125, que esta vez segmentemos para que no todos tengan el mismo peso. Las retenciones son muy importantes porque nos permiten hacernos de dólares que necesitamos para hacer frente a las obligaciones. Precios cuidados. Los cambios son que antes había 10 marcas de chimichurri
y ahora hay primeras marcas y precios de referencia, digamos. Es un esquema de 310 productos. De los cerca de 500 que había en la versión anterior, solo continúan 70. Es decir, lo que queremos marcar es que había muchos productos, prácticamente 9 de cada 10 productos que no hacían al consumo esencial de las familias. Cepo. Lo que le pasa a la Argentina es que se quedó sin un bien preciado que se llama dólar. Y entonces cuesta muy caro. Y hay que cuidarlo mucho. ¿Por qué cuidamos los dólares? Porque no hay más. Hay que terminar con cierta cultura argentina que cree que hay una suerte de derecho humano a comprar dólares. Síntesis de este mes, Manuel. Una palabra para definirlo. Mal por la doble indemnización, mal por la suba de impuestos, bien porque no presentó ningún plan económico, por lo tanto una esperanza nos queda. Flor. No se metan con el campo. ¿Lo único? Lo único. Con la Globo. Lo único. Guido. Bueno, el FMI hoy saludó este mes. Ratazzi dice que está muy contento. Dime quién te elogia, te diré qué intereses defiendes. Los acreedores, los grandes empresarios están felices. Los trabajadores estamos viendo cómo llegamos a fin de mes. La encuesta, la repasamos antes de irnos. Ustedes ya opinaron todo, no se les ocurra a ninguno, porque estuvieron bravísimos. El pueblo es sabio. 18,3 por el sí, Esperá el 2021 y 2023 y hablamos. 81,7 por el no, 9.636. Es una muestra importante, ¿no? Lisa, ¿eh? 9.636. que es Twitter, ¿no? ¿Alguien le queda algo para destacar? Algo importante, cortito, para definir una palabra. Primer mes. No, una palabra. A ver, una palabra. Ajuste y expectativas. Una palabra, Carlos. La solidaridad no reduce la desigualdad social. Úrsula. Urgencia. Muy bien, una palabra. Clarita. Viejas ideas para viejos problemas. Caro. Quiero mantener esperanzas. Diego. Ilusión. Nico. Redistribución y esperanza. Tuvieron impecable este sector, impecable este sector. Bueno, nosotros estamos ya en la parte. Pará, Pablito, vos. Y beneficio. No, me toca acá. Claro. Beneficio de inventario. ¿Cuántos días van? 30. Pero esperanza. Por eso. Esperanza, porque quiero que nos vaya bien, con quien sea y como sea. Pero bien, que nos vaya bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí está, me tocó volver. Nos estamos yendo, ya viene modo noche. Ya comienzan los chicos, para pasar la mejor noche en América. Nosotros mañana 9:30 nos encontramos como siempre para ser juntos intratables. Gracias, chicos, gracias a todos. Gracias a los invitados. Paulo. Vamos. Vamos, Argentina, hasta mañana. Hasta mañana.